¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. El kirchnerismo tiene pretensión moral. Somos buenos, nosotros somos buenos, nosotros somos nacionales y populares, somos el amor, y del otro lado los cipayos, el odio, etc. Hay que privilegiar la producción nacional, los dólares tienen que quedarse acá. En el capítulo 10.000, 20.000 de la hipocresía, como decimos nosotros, hay dos mundos paralelos. Como se dicen en Twitter, en redes sociales, es en el avatar y en la juntada. En el avatar, como en la foto de perfil de Instagram, de Twitter, todo el mundo se presenta bonito y bueno, con la mejor foto posible. Así Silvina Batakis se presentaba, te digo exactamente cuándo, el 6 de julio, 2 días después de asumir como ministra de Economía, el avatar. Mira. Hace compras en el exterior y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido, porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo. La verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente, pero sí me parece conceptualmente... Te digo, porque viene vacaciones de invierno, después viene el Mundial, ¿no? Sí, va a haber mucha gente. sí. Y bueno, y además la gente tiene derecho a viajar. Sí. Pero... Sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. ¿Dijo usted colisión, señora? Bueno, Batakis versus Batakis. Yo te decía en el avatar. En el avatar, moral, bonita y buena. Mirá la juntada. El coso. Ahí la ven. Sentada en el Apple Store de Nueva York, un lugar bastante bonito y muy populoso en el sentido de que hay que hacer cola, hay que esperar que te llamen, etc. Ahí estaba privilegiando los dólares para la producción Silvina Batakis. Después había alguna versión que en realidad ella no estaba, mire, y se aburre, bosteza de tanto esperar que le toquen su número. Después había una versión que decía, no fue, no compró. En realidad fue, pero no compró nada, fue y volvió. ¿Qué tiene de malo si hubiera comprado? Bueno, lo que tiene de malo es la pretensión moral del kirchnerismo que te señala con el dedo cuál es el dólar de uso bueno y cuál es el dólar de uso malo. Y si acaso es de turismo, eso no es una industria, porque si no lanza humo por la chimenea y no tiene un overol y un casco, entonces eso no es producción. Bueno, Batakis contra Batakis colisionando contra ella misma. La primera cuestión que vos podrías pensar es que hipócrita, pero esto lo escuchamos mucho. ¿Nos parece que esto tal vez no sea lo más grave? Lo más grave es el costo de la gestión Batakis. Quiero mostrarte la siguiente cuenta. Vamos a imaginar una situación. Batakis asume con $1. Mira esto que te voy a mostrar. En la Asunción, Batakis, 4 de julio, el día de Estados Unidos, asume el dólar informal, valía $2.60. Vamos a imaginar la situación. Esta otra Batakis va a comprarse un iPhone con ese dólar a $2.60. Se compraba el último iPhone, no el tope de gama, el que está un escalón abajo. 338.000 precio del Apple Store hoy, lo sacamos de acá. 338.000. Con esa Batakis, ¿cuánto me cuesta cuando vos arrancás tu gestión ese iPhone? No importa que no había salido en ese momento. 338.000 pesos. Pero pasan cosas durante la propia gestión de Batakis. Entonces miren de repente cuánto vale el dólar. 350 pesos, estamos hablando del dólar informal. Ese mismo iPhone, si la propia Batakis tuviera que ir a comprarlo, de repente le iba a costar 455.000 pesos. En un ejercicio imaginario que a ella no le pasó, pero a tantos argentinos sí les pasó. No con solamente un iPhone, que sería lo de menos, sino con lo que representa la devaluación del dólar informal, que será pequeño, pero muy traccionador de los precios. Miren, ese último iPhone valía 455.000 pesos y eran 117.000 pesos más que Batakis tenía que pagar. ¿Por qué? Por culpa de la mala gestión de Batakis o la desconfianza que generaba Silvina Batakis en ese momento para el mercado, que creía que la curva de aprendizaje de ella no iba a ser lo suficientemente rápida y no daba confianza como para frenar la corrida. Finalmente se fue Batakis con un dólar a 2.91
Ese iPhone que estamos jugando con la idea hubiera costado 378.000 pesos. Pero ¿qué te quiero contar en definitiva para no marearte con los números? Batakis hubiera padecido a la propia Batakis, porque en su gestión el dólar informal, o sea, el peso, tuvo una devaluación del 12%. 12% nos costó a todos esa gestión en el dólar informal de Silvina Batakis. ¿Y por qué te lo comento? Porque hoy están presentando y defendiéndole en el gobierno, diciendo que ella fue la que se animó a agarrar el fierro caliente cuando se fue Guzmán y que nadie quería agarrar. Y yo me pregunto, ¿quién calentó el fierro? ¿Vos calentaste ¿La obligaron a agarrar un fierro caliente? ¿Quién le fue dando temperatura con la mala praxis a ese fierro caliente que es el valor del dólar, la macroeconomía, las corridas cambiarias que empezaron a generar terremotos? Se la presenta casi como una patriota. Nada personal contra Batakis, habrá hecho lo mejor que habrá podido, pero a la Argentina, más allá de la foto del iPhone que te puede en el Apple Store indignar, ese dólar informal con ella 12% de diferencia. Mirá vos el patriotismo más caro del mundo. Acompáñenme. Está Nelson Castro. ¿Cómo estás, Bella Nelson? noche de lunes. Está Lucía Salinas. Muy buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te Jessica va? Bossi Buenas noches. y Osvaldo Pazán. Buenas noches. Me permiten, parroquiales, voy a saludar a un señor que ganó un Martín Fierro en Radio a Mejor Labor periodística masculina. Bueno, muchas gracias. Parece que en radio Nelson es bueno. Ay, entendí. Y voy a saludar también a Jessica Bossi, porque el programa de ¿Qué es esa risa? Jorge Lanata ganó con su Sí. programa en Ganamos. Radio Mitre. Pero ¿por qué Bazán se ríe pícaramente? Porque le ganó Cintia García. Estaba candidata. Espera, quiero agradecer la nominación. Totalmente. Estaban en labor periodística, donde estaban monstruos como Nelson Castro, Jorge Lanata, Jonathan Viale, Ale Berkovich, Cintia García también estaba, que ganó en la de labor periodística, que estábamos junto con Johnny. Está todo muy bien. Yo agradezco bien. estar Mirá lo entre que te digo, esos el grandes. mundo se divide entre Bilardo Sí. y Menotti. Yo lo único que digo es, Qué Carico de nuestro staff ganó, Sí. Nelson ganó, Ganó, Bossi muy bien. También No, ganó chicos, Jorge ganó el ganó Lanata. Jorge Sí. Lanata con Esto su tenemos programa. Ganó la nata sin filtro. Chicos, la El programa próxima los sigue. quiero ver ustedes nominados. Así Sí. Ganó, devuelve. Estamos a la fue nosotros. Muy bien, Jessica, muy bien. Vamos a meternos con algo que quizás me parece injustamente pasó por abajo de los radares, no del todo, por Brasil, por tantas cosas, que es, ¿cuál era la defensa más esperada en el caso Vialidad? Por supuesto, la defensa de Beraldi y de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pues bien, ¿cuál es la segunda más esperada? La defensa de Lázaro. ¿O acaso no nos preguntábamos o no decíamos todo el tiempo, ojo, Cristina contestó, pero no contestó lo principal, y es cómo ese señor cajero de banco de repente tenía 10, 12 años después 415.000 hectáreas, cómo tenía una flota de lujo cómo convirtió, cómo multiplicó peces y panes este señor, ¿cómo pudo haber sido? Bueno, todos esperando que hoy lo conteste su abogado. Lucía Salinas, ¿qué pasó ahí? Bueno, hoy lo que muchos abogados calificaron como el día D, la declaración del abogado de Lázaro Báez, y una aclaración, sin Lázaro Báez esta causa no existiría, porque finalmente en la estructura que se denunció, Lázaro Báez fue una piedra fundacional y fundamental, porque era el dueño de Austral Construcciones y del holding que recibió esas 51 licitaciones bajo investigación y que en simultáneo tejió sendos y millonarios contratos comerciales con esa constructora, con el matrimonio Kirchner, que para entonces ocupaban el máximo cargo político en nuestro país como presidentes de la nación. Bien, vamos Sin a... Lázaro Báez Sí. esto no existía. Por eso se esperaba tanto los argumentos de Juan Villanueva, el abogado que empezó hoy. Los alegatos van a concluir el viernes con un pedido de absolución, ya lo anticipó, y un par de denuncias. No descartemos que terminen denunciando a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, porque hoy la defensa dijo lo único que hicieron fue mentir. Bien, pero veamos
fragmentos de la defensa de Lázaro Báez. Ahí está. Lázaro, lo único que hizo fue apostar al país. Y sobre todo apostó, el que apuesta a la Patagonia pierde no gana. Apostar al país y sobre todo apostó a la Patagonia. La Y pasó ahí- como si fuera de él. Sí, apostó Bueno, él, esto arriesgó fue- su capital. Claro, esto fue lo que dijo el abogado de Lázaro Báez al momento de explicarnos por qué Lázaro Báez. Porque la pregunta a lo largo de este juicio fue ¿por qué Lázaro Báez? ¿Cómo hizo Lázaro Báez? Para hacer crecer, ahí está, 12.000% Respondamos patrimonio. en base a la acusación. ¿Qué es lo que la justicia dijo sobre Lázaro Báez? Mientras el abogado dice Lázaro apostó al país, la justicia lo que dijo es que su patrimonio creció un 12.000%, lo que le permitió comprar tierras por un equivalente a 20 veces la superficie de Capital Federal. Estas 413.000 hectáreas que adquirió con esa empresa, con Austral Construcciones, con la que el abogado dijo lo único que hizo Lázaro Báez fue apostar al país y así lo castigaron. No es lo único que dijo, pero charlemos un poco de esto. ¿Qué te parece esta primera frase, Nelson? Bueno, obviamente forma parte de esta estructura de relato del kirchnerismo, porque todo es el relato que tiene que ver con la mentira, ¿no? Claramente, digamos, es una apuesta, como decía Osvaldo, muy segura. Él era parte de toda la estructura que le asegura. No era, apuesta no era, porque no había ningún tipo de riesgo. Pero Porque no apostó capital propio. nada, absolutamente. Es muy interesante ver estas palabras, porque cuando vos ves las palabras que utiliza, claramente se vienen abajo, porque decís, bueno, mire, ¿usted qué arriesgó? Nada. No, porque la plata, ¿qué era suya? No, la plata me la daba el kirchnerismo. Así que este primer párrafo ya de por sí, a mí me hizo acordar mucho a cómo empezó el alegato de Cristina. ¿Te acordás que dijo, por fin me van a dejar defenderme? Es decir, comienza como con una mentira, y esto da idea de la debilidad de los argumentos. Bien. A ver, ¿Qué piensa Pablo? A mí me parece que acá todo lo que va a decir el abogado y todo eso va a ser todo de forma. Acá hay una cosa que es la omertá. Lázaro Báez lo dijo que él nunca iba a defraudar a su amigo, al que no está más, creo que dijo al que está arriba. El que está arriba. Eso es así. Lázaro Báez tomó una decisión, al igual que Julio Devido, igual que Amado Vudú, no van a hablar. Van a ser funcionales, en este caso, de Lázaro Báez, no un proyecto político, sino el que fue su gran amigo de su vida, que fue Néstor Kirchner, a quien le cuidó todos los intereses y todo lo que hizo, claramente lo hizo por fidelidad y por delegación de Néstor Kirchner. Acá hay algo que estamos esperando todos, digamos, saber cómo es que tantos miles de millones de pesos pasaron del Estado a la empresa de Lázaro Báez para hacer obras que no se hicieron, y mucho de ese dinero terminó además en las cuentas de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando expliquen eso, que se puede explicar con 4 frases, vamos a entender todo lo que ha pasado. Que es lo que no, justamente lo que no Pero pueden es así de explicar. sencillo. Sí, por supuesto, pero esta primera frase, que es la que planteaba Lucía, no es ninguna defensa en la causa. No es técnica. No es técnica. Y además, Lázaro Báez ya tiene la condena de la ruta del dinero K. Es decir, él ya pagó concretamente con una pena directa que cayó sobre él, estuvo preso, ahora no sé a dónde estará viviendo ahora porque estuvo en la excarcelación, tuvo grandes problemas. ¿Se acuerdan cuando salió una condena social enorme que él quería ir a un Hizo entrar a country? un barrio Sí, cerrado eso y, generó, bueno, o sea, hubo una puebladita, le hicieron él y pagó, no pudo entrar, sí, no pudo entrar. O sea, él pagó mucho por su amigo. Cristina siempre lo ninguneó. Él dice, yo nunca fui amiga de Lázaro Báez y demás. Es cierto lo que dice Pablo. No se quebró Lázaro Báez, nunca dijo nada. Y en este caso, quizá vuelva a ser condenado. Digo, dependerá de lo que disponga el tribunal. Pero él es uno de los pocos que pagó con prisión. Ahí Estamos, colisiona ahí vuelvo a vos, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Gran parte de la política argentina, de la dinámica de la tensión, tiene que ver con lo inquieta que tiene a Cristina este juicio de vialidad. Recuerden, como siempre hacemos, Nelson la cuenta, decimos, pacto con Irán está afuera, Cristina. Dólar futuro, afuera. Ahora nos enteramos, Milani, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Milani, represión, sin problema. Vudú por papeles con papeles. autos Es decir, y es autos de alta mentira gama. que todo va en contra del kirchnerismo, pero esta causa está generando un problema que también deriva, por ejemplo, en, ampliemos la corte, que generó un conflicto bárbaro, que generó las audiencias donde el kirchnerismo después dice, fíjate cómo
el Poder Judicial habilitó socialmente el atentado. Pasaron un montón de cosas. Bueno, gran parte del conflicto tiene que ver con que Lázaro no puede explicar su fortuna. Bueno, ahí hay un tema que retomo lo que dijo Jessica. Esta explicación de Lázaro Báez apostó al país colisiona no solo con la acusación fiscal, que dijo que Lázaro Báez fue el beneficiario de obra pública vial adjudicada de manera irregular. Lázaro Báez competía contra Lázaro Báez, no había manera de que pierda. Los controles, dijo la justicia, eran laxos, no eran rigurosos como debían. Hoy el abogado dijo, cada peso que se le pagó a Lázaro Báez fue por cada kilómetro realizado. Hay 24 obras en la provincia de Santa Cruz que llevan algunas más de 15 años desde que se licitaron y no se concluyeron. Pero colisiona con esta condena en la ruta del dinero acá, donde un tribunal ya dijo que Lázaro Báez usó esa constructora, que de tan origen lícito, como dijo hoy el abogado, se usó para lavar 55 millones de dólares. Y lo que se dijo en esa condena es que todo ese flujo de fondos que se volcó a operaciones de lavado de dinero provino de las irregularidades de este juicio, de la obra pública vial. Veamos otro fragmento de la defensa de Lázaro. Lázaro se asoció de manera estratégica, ofertando siempre el precio más bajo, y así fue ganando obras. Claro. Bueno, esto se explicó durante el juicio, no solo en la etapa de instrucción, sino también en esta instancia de audiencias. Y lo que se mostró que en gran parte de estas 51 licitaciones bajo investigación, cuando Lázaro Báez se presentaba a los concursos públicos, ofertaba entre el 19 y 20% más del precio oficial. Y lo que hacía era subir el costo. Algo que además, lo que dijeron algunos abogados es, está contemplado dentro de la ley que rige la obra pública vial, lo cual también choca con esto que decía el abogado Juan Villanueva hoy de Lázaro siempre ofertó el precio más bajo, como planteando no le interesaba enriquecerse, no le interesaba siempre ir a ganancia, pero después dijo, lo cierto es que todo empresario que se mete en la obra pública quiere ganar. Entonces, la verdad es que el abogado dice, siempre lo más barato lo proponía Lázaro. ¿Verdad o mentira? Ofertaba un 20% más del precio oficial, con lo cual un 20% más no es el precio más barato. Y si vos tenés varios... Déjame apurarte. ¿Y quién dice que era 20%? ¿De dónde sacás ese dato? De los pliegos, sospechemos de ese dato. De los pliegos del precio al que se licitaba, se hacía la oferta pública y las ofertas que después realizaba no solo Austral Construcciones. Hay licitaciones que el costo se fue aumentando porque las 3 empresas, las únicas 3 que competían, que eran del mismo grupo, que eran del mismo empresario, ofertaban con diferencia de centavos y siempre iba a ganar dentro de esas la mejor oferta, que no era inferior al valor real. Nelson. O al valor inicial, no real. Hay un punto muy importante de lo que vos señalabas, de por qué esto preocupa a Cristina como no la preocupa la causa del dólar a futuro y de Irán. En la causa del dólar a futuro, porque es una causa, Lucía lo sabe muy bien, muy débil, es bien de política económica, eso se veía que no iba a pasar. En la causa del pacto con Irán, obviamente hay un factor clave. La justicia lo determinó, lo asesinaron a Nisman. Es decir, el principal acusador no está más. Y fíjense ustedes lo que pasó, que asesinado Nisman, la comisión especial desapareció. Nunca más supimos más nada de lo que pasaba allí. Por eso asesinado Nisman, eso a Cristina la intranquilizó. Es distinto acá. Acá el nivel, el cúmulo de evidencia es muy fuerte y se encontró con fiscales muy fuertes también, que han tenido la fortaleza de trabajar intensamente y además de tener el temple de hacer frente a todas las presiones del kirchnerismo. Bien. Próximo declaración del abogado de Lázaro. Estamos contando, hoy fue el día en donde defendieron a Lázaro en la causa vialidad. Lázaro no era, esto es muy importante, no era empleado bancario ni monotributista, era director de una empresa constructora ya en el año 2000. Conteste a eso, Lucía Salinas. Esa empresa
del año 2000, si volvemos a poner la placa lo leo, del año 2000, que se llama Badial Sociedad Anónima, nunca construyó obras viales prácticamente, pero sí compró 89 propiedades, más del 90% de las mismas en la localidad del Calafate. ¿Qué quiso hacer el abogado Villanueva con este planteo? Decir, esa acusación de que Lázaro Báez se constituyó en empresario de la construcción en mayo del 2003, cuando se activa Austral Construcciones, cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia de la Nación, es mentira, porque Lázaro Báez ya era director de una empresa que se dedicaba a la construcción en el año 2000. Lo cierto es que cuando Lázaro Báez, esto está documentado en la constitución de esa empresa, asume como director de Badial Sociedad Anónima en el año 2000, esa empresa amplía su rubro hacia el rubro inmobiliario y se dedica a comprar estas 89 propiedades que son parte del patrimonio que la justicia ya dijo que Lázaro Báez adquirió de manera ilegal con fondos de origen ilícito. Porque lo que están queriendo decir, y hablemos de esto, es, no era un señor con un empleo normal de ingresos medios, medio bajos, y de repente aparece, entra a la cabina telefónica y sale transformado en superconstructor. Este señor ya tenía una constructora. Ahora vemos que no era un empresario vial o de la construcción, pero un empresario inmobiliario. ¿De dónde se fondeaba Lázaro Báez para haber comprado 89 inmuebles? Eventualmente la pregunta es, ¿de dónde la sacó? Esa pregunta se la hizo la FIP, porque Badial, Sociedad Anónima, esta primera empresa que el abogado utilizó para decir Lázaro Báez ya tenía antecedentes en la obra pública, estuvo investigada por la FIP porque nadie se explicaba de dónde obtuvo esos fondos para, en el año 2000, después de 20 años de carrera dentro de una institución bancaria, Lázaro Báez asume en esta empresa y empieza a adquirir propiedades. Y esa empresa tiene pocos registros de obras construidas, con lo cual tampoco le sirve en el currículum, si queremos. Pero técnicamente, te hago esta pregunta. Suponete que es verdad que estaba esta empresa y que tenía 89 inmuebles. Bueno, lo que la defensa está tratando de decir es que ya tenía fondos propios para arrancar algo de la construcción. Después será otro juicio de dónde sacó para esos 89 inmuebles. ¿Le puede servir como defensa eso? Porque el planteo del abogado hoy era que quisieron instalar que Lázaro Báez de la noche a la mañana se hizo millonario y se hizo empresario de la construcción. La causa, en números, lo que plantea es una ventana de tiempo. Y la ventana de tiempo es 2003-2015 porque es el periodo en el que estuvo operativa Austral Construcciones. Y es el periodo en el que Lázaro Báez ya en 2013 había declarado ante la FIP un patrimonio de 66 millones de pesos. Pero 3 años después la justicia le dijo a Lázaro Báez, no señor, usted no tiene 66 millones de pesos, usted tiene más de 3.000 millones de pesos en patrimonio que no había sido declarado de manera legal y regular. Por eso la justicia fue a la búsqueda de todas esas propiedades. Bien. ¿Tenemos algo más para mostrar también de la defensa o esto ha sido todo por hoy, amigos? Bien. Lo más importante es la frase "el patriota" y haber desmentido que era un humilde cajero de banco y que de repente entonces, que incluso lo hemos dicho nosotros 1000 veces al infinito, de que era un señor sin recursos que de repente aparece como constructor. ¿Y explicó por qué la cerró la empresa? Quedan 2 audiencias más y todavía imagino que lo van a explicar porque esa ventana de tiempo lo que plantea es Austral Construcciones empieza a ser operativa, empieza a ganar obra pública después del 2004 como empresa sola en 2006-2007 y cierra las puertas en 2015. ¿Qué dijo hoy el abogado? El Estado Nacional, cuando fue presidente Mauricio Macri, quebró intencional y maliciosamente a una constructora nacional que era la más importante de Santa Cruz, que daba trabajo genuino, para desmentir esta idea de que Austral Construcciones era una cáscara o un móvil solo para obtener fondos. Pero Macri se mandaron. Sí, claro, así empezó el alegato. La idea de que, la última te tiro, es que auditaron poquitas obras y no el total, ¿es un elemento técnico a considerar? ¿Le va a servir para defenderse a Lázaro? Ellos se centraron mucho en esa pericia que se hizo en 5 de 51 licitaciones, pero sobre todo atacaron a los 2 peritos que concluyeron que había sobreprecios en esas 5 obras.
Hoy lo dijo el abogado, vamos a denunciarlos para que se abra una causa y se investigue por mal procedimiento, por mala praxis a estos dos peritos que quisieron perjudicar a Lázaro Báez con una conclusión que ya estaba escrita, direccionada por el gobierno de Mauricio Macri. En un ratito, miren, vamos a estar hablando con redoblantes. Ahí está, Facundo Manes. Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, gracias por Hay invitarme. tanto para charlar contigo y seguramente estarán viendo todos tus amigos de Juntos por el Cambio. Te van a estar siguiendo atentamente. ¿Sí? Sí. Muy bien. Allí estaremos charlando con Facundo Manes en un ratito de todo. Pero quiero compartir con ustedes una frase de Miguel Ángel Pichetto a propósito de lo que pasó en Brasil. En Brasil jugaron los titulares. Es un buen ejemplo para lo que tiene que pasar acá en Argentina. Los que vienen tienen que jugarlo los que son líderes. Esto dijo Pichetto. Señora Bossi, ¿qué pasa con esto? Y bueno, planteó un espejo picante porque lo que está diciendo es, bueno, que esto se defina entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Básicamente esto es lo que plantea Pichetto, la gran polarización que se vivió en Brasil, traerlo a la Argentina y que eso sea, digamos, lo que signe la elección del año que viene. Por supuesto, ubicado Pichetto del lado de Macri, del lado de la ala dura, y cada uno de los espacios políticos tiene sus problemas para definir los propios liderazgos. Hoy el kirchnerismo estaba triste, ¿no? Con la elección Claro. de Lula en Brasil, que pensaban que iba a ser... ¿Qué es lo que ve el kirchnerismo? Bueno, Lula, su regreso victorioso, era una manera de decir la posibilidad de Cristina, hacer trazar un paralelismo, lo que vivió uno, vivió otro, otra vez el discurso del Lofer, pensaban ver quizás a un Lula ganador en primera vuelta. No ocurrió. Y Cristina, silencio, que esto también llamó Sí, la silencio atención. significa no tuiteó Cristina nada sobre Lula, ¿eh? Nada. Alberto sí, el presidente sí, dijo... Tenemos el tuit de Alberto que después tuvo que corregirlo, no sé si lo terminó corrigiendo o no, pero era confuso el tuit de Alberto Fernández. El inconsciente habló ahí. Sí. Me parece que sí. Ahora vamos Dijo a ver como por que qué. Lula había ¿Dijiste ganado... inconsciente el presidente? que Lula había ganado en primera vuelta y no, ganó en todo caso la primera vuelta. Eso implica que hay una segunda vuelta. Solo una vuelta más le queda a Lula y a Bolsonaro y habrá que ver Muy cuál bien. de los dos. Muy Gracias, bien, Basante, está que bien. te gustó. Bien, pero la cuestión es que estaban... La idea era hacer una comparación uno a uno. Ahí está Alberto. Felicito a mi querido Lula por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática. Bueno, Sí. Lo tenían, parece O lo como tenía lo tuvieran preparado, lo tenía preparado de antes y lo mandó. Claro. Y en No, la parte de comunicación presidencial, el CEN les anduvo un poquito mal, porque la verdad que no es así. La verdad que no es así. Y además, hay que recordar que muchas veces, cuando se habla, por ejemplo, de Cuba, Nicaragua, el kirchnerismo y el presidente dicen no ingerimos, no vamos a meternos en Asuntos internos de otros países. Esto es meterse en asuntos internos de otros países, claramente. O sea, no es cierto bueno, que no pero se meten en... me parece que no se felicita, no es habitual el felicitación. Cuando gana alguien, pero acá no ganó nadie no hay un todavía. resultado, Cuando alguien sale presidente, no sucedió sí, la obvio. elección de un nuevo presidente. No, claro, acá no hay un nuevo presidente. Esto es No. interna del partido. Y con una foto, además, Claro. amistosa con quien es candidato todavía. ¿Cuán ¿no? déjeme usar un término antiguo. ¿Cuán carnales están las relaciones entre kirchnerismo / gobierno argentino con Lula-PT? Sí, yo dividiría ahí y focalizaría en Cristina Kirchner. Le costó muchísimo a la vicepresidenta conseguir un saludo, no un saludo, sino una expresión de solidaridad cuando ella se iba a presentar en el juicio de vialidad, cuando iba a estar también su abogado, y solo consiguió que Lula se expresara cuando ocurrió el atentado, el intento de asesinato en su contra. ¿Cuándo Esto no estuvo es Lula menor. por última vez? ¿En la asunción de Alberto? No, hubo un acto el año pasado. Del Un acto. 25 de mayo, pues. No, el acto No, de la democracia. de la democracia. El acto de la democracia en el cual estaban Pepe Mujica, estaba Lula y estaba Alberto. Y a eso hay que sumar, a lo que vos decís, Jessica, es que meu amigo Alberto pasó a recibir críticas en los Sí. últimos días en un evento con empresarios. Lula tomó distancia Mirá, diciendo... ¿de qué manera tomó distancia? Alberto está estancado. No sé qué pasará en Argentina. En Argentina el hambre es muy alto. Distancia estratégica no es un espejo. No es el amigo que querés presentar Es en que- sociedad argentina para Brasil. Además tiene que ir
girar al centro, captar votos nuevos. La distancia que toma en ese mensaje no es casual, es porque Argentina es un mal ejemplo. Digo, para los brasileros hoy Argentina es un mal ejemplo. Por la Digo, inflación. Recuerdan ustedes los hinchas de fútbol quemando los billetes de 1.000 pesos. Digo, es algo Eran popular. Corinthians, ¿no? De la Corinthians. tercera bandeja de Boca, tiraban billetes de 1.000, los ¿Entendido? rompían y los... Con lo cual, es un conocimiento popular en Brasil que a Argentina le va mal. No es un buen ejemplo. Entonces, Lula no quería mostrarse como amigos. Y además, desde hoy ya está anunciando que su giro hacia el lado del mercado va a ser más profundo. Y recordemos el acto que hizo Kicillof, rodeado de Baradel y de otros gremialistas, en el cual Lula no solo no vino, obviamente tenía su De campaña, cartón, había un Lula de cartón. Había una gigantografía. No, pero Verdad. ni siquiera hubo un video que es Claro. algo de estilo en Sí, esta cosa. claro. Lula ni No, mandó video. no se quiso quedar pegado a la Argentina, evidentemente. Exacto. Lula era malo para la campaña, como decíamos antes. Y además Bolsonaro, esto lo decían los especialistas hoy, que fallaron todas las encuestas, pero sí decían que en los últimos 3 meses pudo controlar la inflación, que era el gran tema de Brasil, con lo cual claramente asociarse a Argentina era todo para perder. Bien, Nelson. Sin duda que para el gobierno argentino ha sido toda la estructura mediática del final del gobierno ha sido un fracaso rotundo, porque aún así ganara Lula, Bolsonaro se queda con el poder en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se quedó con la primera minoría con holgura y con muchos gobernadores importantes. Por lo tanto, el mensaje para el kirchnerismo es malo. Y esta visión, esto que propone Pichetto de el todo o nada entre Macri y Cristina, en el caso de Cristina tiene un riesgo alto, porque si Macri pierde no pasa nada, se irá a su casa. Si Cristina pierde y tiene alguna condena, puede que del Senado vaya a la cárcel. Y ese es un grave problema. Porque vos lo que decís es si apuesta a ocupar la Se queda sin presidencia, fuero, no sin va a nada. una banca que es más seguro. Absolutamente. La banca da fueros, una no presidencia no da fueros. Exactamente. Así que ella ya sabe que puede ganar una banca en la provincia de Buenos Aires. No sabe si puede ganar Ese la es presidencia. un punto súper importante que estás marcando, Nelson, porque también va a estar en la mesa estratégica y van a tener que considerar eso, es decir, van a tener que mirar muy bien las encuestas. Es como un tiro que no, el ya tiro no se Sí, puede sí, usar sí. de ningún modo como metáfora, es decir, como tenés que estar muy, muy afinado en la decisión. Efectivamente. Y a la altura que van a ser las elecciones del año que viene, la causa no va a estar resuelta porque sea un fallo favorable, Luciano lo sabe muy bien, o contrario, van a cursar las Cámara, apelaciones. etcétera. Muy bien. Gracias, Nelson. Bella Pero noche. espérate porque va a sonar el teléfono. ¡Aló! ¿Cómo anda, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No está muy contento. No. Acá un poco bajoneado. ¿Está triste? Sí, sí. Ah, espere, que está en realidad no lo escuchamos. No. Lenguaje... Sí. Haga... De seña. Ahora vamos a recuperar el habla. Mire, se quedó tan mal Quedó por sin la habla. derrota en Perdió Independiente la que voz. perdió transitoriamente el habla. ¿Qué Totalmente. pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, ¿Qué pasa? volvió el habla. ¿Me están censurando? ¿Qué pasa, Sí, compañero? el canal hegemónico censura también. Bien. ¿Cómo está, ¿Qué Hugo? pasa? ¿Estamos al aire? Sí. No me lo esperaba, la verdad. ¿No? Es como... Le Yo chocaron el camión. Sí, esperaba como Lula ganar por 15 puntos. Habíamos hecho una gestión tan transparente, con Sí. tantos éxitos deportivos en el rojo, Sí, claro. que nunca pensé que el socio nos iba a dar la espalda. Lo llené de gloria y así me pagan. ¿Pero qué Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, le cantaban el vals. Exactamente. Claro. Ya que pagaste mal a mi cariño, tan sincero. Lo que conseguiré No, verte nunca más. nunca Sí. más. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste. que no sé, que- Además, Ahí yo está. no estoy acostumbrado a esto de armar una elección y que el otro tenga derecho a ganarte. Es un concepto... Me Claro. hicieron creer que tenía derecho. No eran así las elecciones. Claro. Es un concepto electoral totalmente novedoso para mí. Porque a lo sumo en un sindicato se presenta como una pseudo lista opositora. Totalmente. No sabemos que es por la galería. Escúchame, Diego, controlaban las boletas, no permitían que el patón Basile te acompañe al cuarto oscuro. Justo nosotros que hicimos tanto por la industria del calzado, me cambiaron la regla de juego. El calzado en la Ya no hay seguridad jurídica en este país, compañera y compañero. Vergüenza le debería dar. Es No una, puede ser. es una cosa. Y ahora
¿Cómo van a hacer? No, igual tranquilo, porque yo la guita grande la saco con el gremio, así que independiente, tomen, se la regalo con un moño. Mejor, me saqué un quilombo encima. Y ojo, Doman, ¿eh? Sí, no a te ver. subás al pony, porque viste ese agrandado, Doman. No, ahora Estaba como contento. lidera en las tardes del 13, ¿qué te crees que sos? No te creas que la gente te ama, porque en el fútbol perdés 3 partidos seguidos y te Es putean verdad, hasta es tus verdad. familiares más cercanos. Sí, es verdad. El sindicalismo, en cambio, es más estable para inversores más conservadores. Es una inversión más de largo, Sí. un periodo de maduración más grande, pero una vez que se instala es vaca lechera, ¿no? Sí. Es vaca El fútbol lechera. tiene más altibajos, como el Bitcoin, ¿viste? Te estrella. Eso es verdad. Pero bueno. Usted tendría que escribir un libro, ¿eh? Yo creo fíjese, que usted tendría que escribir un libro desde el camión. Mis El- memorias ruteras. Memoria Memoria rutera. Ahí está. Pues, Tantas madrugadas. y Que de Pablo. golpe aparecían. Bueno, no voy a contar lo que aparecía. No. Sí. ¿Y cómo Lomos lo de está- burro. Sí. Lomos de burro. Sí. Bueno, ¿cómo a Pablo ¿Quién Moyano? no se ha comido un lomo de burro, no? Sí, sí. A veces pasa, no lo ve. Y bueno, pasa. ¿Qué le vamos a hacer? Y si pasa, pasa. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, escúcheme, Pero sí. ¿le puedo preguntar por su hijo? Ya que es una pyme ¿Por cuál familiar. de tanto? Y son Tanto. todos, pero le quiero Sí. preguntar por Pablo, que es la estrella del elenco, Y bueno. porque... ¿Qué pasa? ¿Por qué me habla? 100% de paritaria va. Sí, va a pedir. dijo, es un poro, lo de neumáticos es un Sí. poroto, esperate que pida yo. Es un porotito. El nuestro es poroto de soja, vale más. Obviously. Buah. Esperemos tener un fin de año en paz. Nada más. Esperemos. Bien. Esperemos. Esto no es una amenaza, es una advertencia. nota, Bueno, escúcheme, ya se hizo querer ahí en el house del country, ese lindo que está ahí en zona sur, que usted está en Sí, abril. y el esto country- se lo refriego en la cara a la Pato Bullrich y a Fernando Iglesias que me gastaron. Yo tengo aceptación en los lugares donde Ya lo ellos se tiene. pavoneaban antes. Ya lo- Tengo aceptación. Soy un buen vecino. Está muy bien. ¿Usted qué dice? No rompo las Portate reglas. bien porque quedás como en 8 en 1, ¿no? Ahí abajo tierra, ¿no? Está muy bien. Me imagino los diálogos ahí. Bueno, Hugo. No hace falta llegar a ese extremo. Ah, no bueno, hace qué- falta. qué zen que está. Ya somos grandes a esta altura. Ya no hace ente- falta. con solo mirarnos así, ya no entendemos. Nos entendemos. ¿Eh? ¿Querés quilombo? No, entonces no me jodás. Es así. El teco- ¿Venía a cortar bueno, el pasto? gracias, Bueno, Hugo. venía a cortar el pasto. Es así. Bueno. Y igual lo felicito a Doman. Ahora de venganza el año que viene voy a conducir intratable. Ah, está muy bien. Qué lindo sería. Bien, gracias, Hugo. Ustedes me permiten, voy a ir a dialogar. Quiero saludar a Nelson, gracias. Bella noche Nelson. a vos, ¿eh? Quiero dialogar con Facundo Manes. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Un gusto que hayas venido, Gracias, verdaderamente. No, gracias por la invitación. Quiero preguntarte cómo estás, cómo quedaste. Estás en el centro, no te digo del huracán, pero hay una tormenta ahí en tu espacio político por alguna cuestión que has dicho. Antes de pasar al contenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en una situación de estas características? Buena pregunta, porque no me imaginé que iba a ser tanto lío. La verdad que me sorprendió todo lo que pasó. No me pareció nada tan espectacular. Yo creo que... Vamos, déjame recordar, vos, digamos, la frase es Macri hizo populismo institucional. Esa fue la frase tuya y te referías a Fue una conversación. que donde tenía una mesa Lu- judicial, que había No. espiado. No, fue una conversación donde Majul me dice, bueno, el radicalismo es populismo light. Y yo digo, ¿quién dice eso? Y Majul dice, Macri. Yo digo, bueno, hay que reflexionar sobre qué significa populismo, porque en el gobierno anterior hubo un populismo institucional, por ejemplo. Institucional. Sí, en la justicia, en los servicios de inteligencia. Es un problema crónico de la Argentina. Yo realmente estoy muy abocado, entré en esto hace un año para que la Argentina se desarrolle. Sea uno de los... Ponga mi granito de arena para que la Argentina encare el desarrollo.
Yo sinceramente creo que no hay crecimiento económico y desarrollo sin una modernización institucional. Es una falla desde hace mucho tiempo. Pero ¿hubo populismo institucional? Cambiemos. El gobierno del expresidente Macri llegó con la obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la justicia. Y lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer. Pero déjame que yo te hable como mente de científico. Vos me vas a entender en esta parte. Los científicos, cuando hacemos un trabajo científico, un paper, un papel, una investigación, vemos lo que se hizo antes. Lo que hicieron los nuestros, digamos, nuestro sector, aunque sea malo, no lo tomamos, por más que sea de nuestro sector. Y si alguien de nuestros oponentes hizo algo bueno, lo tomamos. Así mi mente es diferente a la mente de la política, donde somos todos como tribus. Si está de este lado, tiene que pensar igual. Yo creo que el gobierno de Macri tuvo una deuda en el saneamiento de la justicia, de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, y creo que sin eso la Argentina no se va a desarrollar. Hoy hablamos de economía, todo el mundo habla de economía. A eso vos lo llamaste, ¿cómo se te ocurrió el término populismo institucional? Porque Argentina es populista en todo sentido, el populismo económico. El problema de esto también, fíjate qué interesante, que está oculto esta deuda de lo que fue el gobierno del expresidente Macri en este aspecto, porque el kirchnerismo es terrible. Ustedes mostraban recién la corrupción kirchnerista. O sea, es tan grave lo del kirchnerismo, es tan patético, es tan triste, es infinitamente peor. El modelo kirchnerista es terrible. Santa Cruz es un ejemplo, es la apropiación del Estado por un partido político. Ese es el kirchnerismo. Frente a eso, esto queda como algo mínimo, pero la verdad que nosotros ¿qué cosa debemos... como algo mínimo? Y que no se saneó el servicio de inteligencia, la CIDE, ¿te acordás que se prometía que se iba a refundar y hacer un Mossad? ¿Y qué un pasó? FBI? Nada. El problema Pero de décadas... para entender, ¿para vos ¿Macri espió o no? No. Yo lo que dije ayer es que hay... después un periodista se equivocó porque me retrucó y hoy hubo unos trolls que hablaron... Hay causas abiertas, hay gente imputada. Yo dije que, lamentablemente, en el gobierno anterior hay evidencia, por lo que leo, que se espió, que no se cambió este sistema de cloacal de servicios de inteligencia que viene de hace mucho tiempo. Y tampoco hubo un gran cambio en la justicia. Hubo operadores judiciales. Yo creo que ¿Hubo mesa judicial? Bueno, esto es lo que yo leo en los diarios, lo que vos podés leer. Hay periodistas que de investigación... No, te digo, por ejemplo, la justicia, Lucía me va a ayudar, no sé si es sobreseimiento o falta de mérito, con respecto a espiar a los familiares de Lara San Juan. ¿A Macri lo sobreseyeron o lo... Pero yo no hablé de eso, pero no me metas en temas que yo no hablé. Yo dije que hay... pero espiar datos, básicamente yo dije eso. que hay datos, lamentablemente hay evidencia que en el gobierno anterior pasó esto. Y hay causas abiertas, hay gente imputada. Yo nunca dije lo que me atribuyeron hoy en ¿Qué supones que dijeron? ¿Que entendieron? No, pero yo ahora entendí cómo funciona esto. Eso, hay una gran cantidad hay un sistema. A ver, cuando alguien quiere dedicarse a la política de la ciudadanía civil como yo, tiene que entender que hay un sistema que no quiere que cambie nada. Y hoy yo fui atacado por un sistema que vos ves que es hasta casi coordinado, es masivo. Y yo creo sinceramente, Diego, que la Argentina, todos queremos la modernidad. Nadie es kirchnerista acá. No creo que es un programa que no se caracteriza por ser kirchnerista. Ahora, todos queremos la modernidad. Ahora, también tenemos que saber que a veces fallamos, que tenemos que mejorar y que no hay modernización económica en la Argentina sin modernización institucional. Nosotros tenemos que entender que las instituciones son claves para el crecimiento económico y para el desarrollo. Suponete que el macrismo te dijera, digamos, yo imagino esto. Vos podés decirnos cosas, te podría decir el macrismo, pero nosotros no tuvimos un Nisman asesinado o el kirchnerismo dice suicidado. No intentamos hacer una democratización de la justicia, no estuvimos forzando y hasta estos dos jueces que entraron, Rosati y Rosenkrantz, después tuvieron aprobación del Senado. Lo que te quiero decir es, sin agua bendita, por supuesto, no nos podés comparar, te podría decir, el macrismo o un cierto sector de Juntos por el Cambio. Y pareció, esto es lo que creo que se leyó de vos ayer, que en una suerte de pero Macri igualaste al kirchnerismo con... Pero eso, vean el video. O sea, lo que hay que hacer a veces no es ver los títulos de los tweets o los títulos de los diarios. Hay que ver el video. Yo lo que dije es que lamentablemente el gobierno de Cambiemos, una de las tareas que tenía era sanear la inteligencia argentina y convertirla en el FBI moderno, en el Mossad, en el servicio de inteligencia que no investiguen a los argentinos. Y lamentablemente hay causas
abiertas, hay gente imputada de que algo pasó. Y que esto viene de antes, no se le puede echar la culpa al gobierno anterior. Entonces, ahora, yo lo que quiero entender es que si hablamos de modernidad y hablamos de desarrollo, hablamos de economía, tenemos que entender que sin instituciones transparentes, sólidas, Argentina no se va a desarrollar. Entonces, esto viene de décadas. Me parece que el tema es que ahora, tocaste un cable eléctrico, que es decir, populismo institucional. Y bueno, porque hay populismo. La Argentina tiene populismo institucional. ¿Cuál es la diferencia entre... hay una misma isla que es Haití y es Dominicana. O Dominicana no es primer mundo, pero es mejor que Haití. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Que República Dominicana tiene mejores instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Nicaragua y Costa Rica? Que Costa Rica tiene mejores instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Uruguay y Argentina? Que Uruguay tiene mejores instituciones. Tenemos que entender los argentinos que hablamos todo el día de inflación, de economía, que no nos alcanza el mango, que los chicos se quieren ir, que las instituciones son la clave para el desarrollo económico de un país. Y lamentablemente hay una deuda pendiente de hace décadas. Y en ese aspecto el gobierno de Macri no pudo cambiar la historia. ¿Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich pueden cambiar la historia? Me vas a hablar de vos, por supuesto, después que vos sos candidato presidencial. No, pero bueno, la sociedad son ambos líderes que quieren pujar por el liderazgo en el PRO. Recién Osvaldo decía que el gobierno argentino dice que no se mete en cuestiones de otros países, cosa que debería hacerlo, no como lo hizo ayer el presidente con el tuit ese. Y yo no me meto en la interna del PRO. La verdad que el PRO va a tener que definir quién lidera y son todos candidatos que los cuales yo hablo, tengo diálogo y me parece que es una decisión del PRO quién lidera el PRO. Y es una decisión del espacio nuestro quién lidera el espacio nuestro. Por suerte, en nuestro espacio hay buenos candidatos como Gerardo Morales, que es un gran gobernador, tiene una agenda de futuro en Jujuy, tiene experiencia de gestión, está liderando el partido. Alfredo Cornejo en Mendoza, que es un gran dirigente. Mendoza es una provincia muy bien manejada como Jujuy. Y Corrientes, no quiere Gustavo Valdés ser candidato, yo siempre le digo, debería ser candidato. Bueno, el radicalismo va a tener que definir quién lidera el espacio y el PRO va a tener que definir quién lo lidera, pero yo no me meto en la interna del PRO. Si alguien dice, che, estás tensionando mucho el espacio, esto decía Macri, ¿qué pensás? Al contrario. ¿Estás tensionando vos mucho el espacio? Te voy a contestar, buen punto, porque el año pasado me acusaban de cuando querían lista única. Mucha gente quería lista única. Y yo decía, vamos a perder con el kirchnerismo por 8 puntos. Sí, posiblemente, pero digo, no, hagamos una interna, expandamos la coalición a sectores populares, que fue gran parte de mi voto. Yo tengo en un 20 días de campaña, porque fue muy corta la campaña, estuve muy invisibilizado y demás. Soy terapeuta, tengo que escuchar. ¿A vos te invisibilizaron? Sí, obvio. ¿Quién? Bueno, el sistema. ¿Por qué haría el sistema eso? Bueno, a cualquiera que se meta en política. Por eso es muy importante que alguien como yo, que tuvo una voz en la Argentina como médico y quiere ayudar a cambiar el país, sea un ejemplo para muchos que se quieren meter. Porque sí, hay mucha gente que se quiere meter en política. Y ven, dicen, che, si este Mane, que era el médico neurólogo que hablaba y todo lo querían, ahora le pegan, yo no me meto. Y es un error. El sistema a veces no quiere que uno se meta. ¿Vos crees que los medios, vos crees que no te invitaban no para disciplinar a quien se quiera meter? La elección fue un éxito. Lo que pasó es al revés. Se expandió la coalición. A mí me acusaban de, Facundo, si haces la interna sos funcional al kirchnerismo. Yo decía, no. Al hacer una interna, unas PASO, expandimos los votos. De hecho, nosotros agregamos 1 millón y pico, 1.350.000 votos, y muchos de nuestro voto fue voto popular, que nunca había votado a Cambiemos, que estaba defraudado con Cambiemos, y tuvimos votos de Cambiemos, porque 1 millón y pico de votos, de 300.000 votos, no se consiguen de un día para el otro sin el voto de Cambiemos. Yo creo que al revés, lo que me acusaban hace un año, de que yo venía a hacer funcionar el kirchnerismo, entendieron que se ganó porque ampliamos la coalición. Y yo creo que lo que estoy haciendo ahora es al revés de lo que dice... Pero por eso, la frase Macri hizo populismo institucional, ¿es funcionar al kirchnerismo? No, eso es mejorar la coalición opositora. Nosotros tenemos que... ¿Qué fue Cambiemos en el 2015? Fue una coalición, básicamente por encuestas, para ganarle al kirchnerismo, sin una idea madre de país. Y no fue mal, la gente no votó Cambiemos el 19, se perdió. ¿Qué fue el Frente de Todos? Una coalición electoral sin una idea madre para ganarle al gobierno de Macri. Y le fue mal, es un desastre este gobierno. Nosotros no podemos ir 8 años después, el año que viene, de 2015, con anti-kirchnerismo solamente. Obviamente que no queremos el kirchnerismo, no queremos el modelo de Santa Cruz, no queremos el kirchnerismo. Ahora, tenemos que tener una idea de país, una idea de país. Y la idea de país que yo vengo pregonando en todas las plazas de la República, porque recorro todo el país, es entrar a la modernidad, al siglo XXI, con una revolución educativa, científica, tecnológica, productiva. Eso necesita instituciones fuertes, sólidas, transparentes. Necesita
que las cloacas de la inteligencia en la Argentina investigando a los argentinos, a los opositores, no funcione más. Si no hay modernización institucional, no hay modernización económica. Tenemos que entenderlo de una vez por todas. Y yo creo que el rol de la nueva coalición opositora que se está formando es superador a la del 2015, que fue solamente antikirchnerista. Bien, ahora está Pablo de León en un ratito. Quiero preguntarte con ejemplos concretos. La toma de los colegios, ¿qué te pareció? Y la policía notificando a los papás, ¿qué te pareció? Me pareció mal la toma y también me pareció mal la policía notificando a los papás. Me parece que en la Argentina se tiene que cumplir la ley. El jefe de gobierno tiene todas las herramientas para solucionar este problema, pero me parece que en un país con la mitad de los chicos en el conurbano con hambre, tomar un colegio, lo que necesitamos es más educación. ¿Cómo lo hubieras resuelto vos? Dialogando. Yo creo que hay que escuchar, pero hay que dialogar. Y la ley también. Y la necesidad de entender que la educación es mucho más que aprender algo. La educación es una identidad, es construir una brújula confiable en un mundo cambiante. La educación es la autoestima necesaria para perseguir los sueños. La educación es curiosidad, libertad. En la Argentina tenemos que salir con educación, no con menos educación. Y si te dicen, me resulta muy interesante, pero nosotros nos vamos a quedar acá, y los padres de los pibes que toman te dicen, todo bien, Facundo, no es personal, pero nosotros no nos vamos, ¿qué harías? En la Argentina la ley es una sugerencia, lo que mismo que estamos hablando. La ley, vos vas a Dinamarca, a Noruega, países progresistas, y la ley se respeta porque el bienestar común es mucho más importante que lo personal. Acá hemos perdido el sentido de nación. En la Argentina hemos perdido, Diego, el sentido de nación. Y el sentido de nación es sentirnos partes de un colectivo. Acá cada uno hace lo que quiere, es una anarquía este país. Pablo de León. Facundo, tus declaraciones respecto de Macri, recién hablabas de populismo o de las cloacas de los servicios de inteligencia en su gestión, hacen que dirigentes de ese espacio digan que sos funcional al kirchnerismo, al igual que, por ejemplo, tu foto con Schiaretti en una provincia clave para Juntos por el Cambio, como es Córdoba. Te hago una pregunta y te pido una respuesta concreta en esto. Haya o no haya PASO, ¿vos te quedás en Juntos por el Cambio el año que viene? Primero que yo estoy en contra que se saquen las PASO. Eso es otro populismo institucional, ahora del kirchnerismo. O sea, populismo institucional es cambiar las PASO, ampliar la corte, cambiar las reglas del juego. Uno de los problemas de la Argentina, inclusive económico, que impactan directamente en la economía, que es lo que todos sufrimos, es la falta de reglas de juego para invertir, para tener horizonte. O sea, que estoy en contra de que suspendan la PASO. Voy a luchar para eso. Segundo, yo estoy en un espacio que es un espacio del nuevo radicalismo que quiere no solo ganarle al kirchnerismo, sino quiere ampliar la coalición, porque con los de 2019 no ganamos. Y si el año pasado no expandíamos la coalición, no ganábamos. Entonces yo estoy acá para ganarle al kirchnerismo, pero para expandir la coalición, para hacer una nueva mayoría. Yo creo que si no hay una nueva mayoría social en la Argentina, no va a haber una mayoría legislativa que pueda transformar la Argentina. Y yo creo sinceramente, y por ahí tengo diferencias con algunos de nuestro espacio, es que desde los extremos no se puede convocar a una nueva mayoría social para transformar la Argentina. Pero te quedás sí o sí, Pablo. Pero ¿cómo no? Sí o sí. Pero yo soy parte de la coalición opositora. ¿Por qué? A ver, te hago un ejemplo que me gustó de la pregunta de Pablo. Calentate más todavía. Pero pará. Te voy a decir algo que está implícito en lo que me preguntó Pablo, genuinamente. Vos fíjate, yo me tomo un café con el gobernador de Córdoba, que es amigo de toda la vida de la familia Macri, de Macri y demás. Y los dos coincidimos que la Argentina tiene que salir por arriba del laberinto. Y me mataron. Una persona que yo respeto, que yo aprecio, es Pichetto. Pichetto fue jefe de bloque del kirchnerismo durante mucho tiempo, fue vicepresidente de Macri. ¿Por qué todo lo que hace Macri está bien y todo lo que hace alguien del radicalismo está mal? Con Pichetto con amor, mira, con Pichetto con amor. Y yo entiendo el punto. ¿Se entendió lo que planteo? Sí, o sea, claro. Yo lo aprecio a Pichetto. Pero Pichetto... Mira, Manes tiene buenas intenciones, pero la política necesita prudencia y racionalidad. Con esas declaraciones el oficialismo se hace un picnic. Yo tengo aprecio por Miguel y respeto, pero yo creo, difiero de él. Él acaba de decir en otro comentario que pusieron antes, mientras yo no estaba al aire, que los titulares. Yo sinceramente creo que en la Argentina es el pasado frente a lo nuevo el año que viene. Yo no creo que es titulares versus suplentes, porque primero que es algo peyorativo, no me gustan los suplentes. Y segundo, que yo creo que en el mundo se está votando también lo nuevo. En la derecha que ganó en Italia, obviamente que yo no estoy de acuerdo con ese sector.
Pero se puede interpretar como que tampoco gobernó hace 4 gobiernos, es la única que no gobernó de todo lo que se postulaban. Yo creo que la Argentina el año que viene va a votar a favor de algo, no en contra, como en el 2015 ni en el 2019. Un proyecto de país deberíamos votar. Y tercero, con una gran coalición. Y cuarto, a favor de lo nuevo. Yo creo que la gente no va a votar el pasado, la gente va a votar lo nuevo. Y yo con Miguel difiero. Él piensa que Cristina y Macri son los titulares, yo pienso que son el pasado. Bien, ¿te quedás? Vamos a una tanda y seguimos dialogando. Bárbaro. ¿Te parece? Me encanta. Dale, tanda. Muy bien, Facundo Manes sigue charlando con nosotros. El turno de Jessica Bossi. Facundo, hoy dirigentes de básicamente el PRO hicieron fila para pegarte, Fernando Iglesias, Ritondo, etcétera, diciendo que era inaceptable lo que habías dicho. Ya diste tu explicación, pero mi pregunta tiene que ver con que nadie de la Unión Cívica Radical, que es tu partido, salió a apoyarte. Te dejaron solo en esto. ¿Por qué crees que pasó? No, me llamó todo el mundo. Digo. Públicamente yo creo que la verdad que es generar más tensión y me parece muy prudente que no se escale esto. Fue un comentario realmente sincero de un ciudadano que se involucró para cambiar, para ayudar a cambiar las cosas y no seguir con un sistema institucional que atrasa y que no nos permite entrar en la modernidad. Así que la verdad que yo no lo veo como... No soy político, no vengo de la política y no veo tanto lío por algo que tenemos que mejorar. Que la verdad que Cambiemos perdió en 2019, no solo perdió por la economía, perdió por muchas cosas. Y bueno, ahora hay que ampliar la coalición, darle otro tono. El espacio del nuevo radicalismo está tomando fuerza. Yo creo, fui a ver la película Argentina 1985, no sé si la vieron, pero recomiendo, porque esto fue el último salto civilizatorio. Hace 40 años los argentinos decidimos, como país, y tenemos que estar orgullosos, de juzgar por la decisión del presidente Alfonsín a la dictadura con un juicio civil. Eso no pasó en Chile, no pasó en Brasil, no pasó en Uruguay, no pasó en España, no pasó ni en Alemania nazi, que tiene otras características. Y eso fue un salto civilizatorio en la Argentina. Decidimos dejar atrás la violencia y resolver los problemas políticos, sociales y económicos en el marco democrático. Yo sinceramente creo que ahora necesitamos, después de 40 años de democracia, un salto civilizatorio hacia la modernidad. Y sin instituciones transparentes, confiables, no vamos a poder, aunque tengamos ideas económicas maravillosas. El problema de la Argentina excede el económico. Es un proyecto de falta de rumbo, de falta de plan de Argentina, de productividad, de confianza, de política a largo plazo. Entonces, a mí me parece que esta tensión permanente de la política sin ideas, atacando a las personas, no va. Y en ese aspecto me pareció bien que el radicalismo no se sume a esta operación política. Bien. Osvaldo Bazán. Sí, Manes, usted recién acaba de decir una cosa que seguramente le ha caído mal a mucha gente, que es hablar de trolls, cuando en muchos casos pueden ser simplemente personas que están dando su opinión en las redes sociales. Y está hablando también de una operación política en su contra porque dice algo que, por esto que explicaba usted, de gente que entra en la política y que hay que voltearla de alguna manera. Me gustaría que quede claro. Usted ayer tuvo una pregunta de Luis Gasulla, el colega, que a usted no le gustó. ¿Gasulla sería parte de ese contubernio en contra suya o simplemente a usted no le gustó una pregunta? No, pero lo que dijo ese periodista es falso. Investíguenlo, lo que dijo, porque hay causas abiertas y hay gente imputada. Pero me gustaría dar un paso al costado en esto y movernos para adelante, porque la gente, la verdad que está yo recorro el país y está con otras inquietudes y urgencias y angustias, pero se puede investigar lo que dijo ese periodista, que es falso. Hay causas abiertas y gente imputada. Lamentablemente, debo reconocer. Bien, una de tus banderas es la empatía. Hace falta empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Con quién que se pueda empatizar del arco político, Juntos por el Cambio no hace el esfuerzo por empatizar? Es decir, ¿qué lazos sí vos creés que se pueden construir vía empatía y Juntos por el Cambio, si vos querés el PRO, no lo está llevando adelante? Yo no hablaría... Muy buena pregunta, pero es clave. El votante. Acá a veces se quiere resolver la política con dirigentes. Es el votante. Yo le quiero ganar al kirchnerismo. Y no solo quiero ganarle porque ya se le ganó y volvieron. Quiero ganarle y transformar la Argentina a la modernidad. Y la única manera que podemos transformar la Argentina
es con el voto del ¿Con kirchnerismo. Moyano El cómo voto- hablarías? ¿Con Pablo No tengo Moyano? ningún diálogo. La verdad que ¿No tenés? No, lo vi una vez en la televisión. ¿Cómo te Pero lo que- imaginás? pará, Pero lo para que- saber- pero va a de- estar ahí. Si Pero vos sos- es muy importante este punto. Sí. Porque la política ve como una reunión de dirigentes. Como la foto mía con Schiaretti o el otro. No es con dirigentes. Nosotros tenemos que ganarle a un modelo de decadencia, con el apoyo del votante que votó alguna vez al kirchnerismo, que votó a Alberto Fernández y que nos votó a nosotros y está defraudado. Entonces, nosotros tenemos, los dirigentes, los liderazgos, tienen que, como hizo Alfonsín en el 83, captar una mayoría social para un cambio de mentalidad colectiva. De Bueno, alguna vez. pero Entonces, sufrió- no es con los dirigentes, es con la gente. La Bueno. empatía es con la gente. Bien, tuvo ¿cuántos paros Alfonsín? Digo, Bueno, pero- un man es presidente. ¿Qué haría o de qué modo se sienta con Pablo Moyano, con Viró de Aerolíneas también? Bueno, tiene que ver con la pregunta anterior y con la respuesta anterior. Sí. Yo creo que uno de los problemas de los presidentes en la Argentina es que llegan y no ceden, no con la gente que nombraste, sino con un gobierno de coalición, no de coalición, que genera un nuevo contrato social. En la Argentina, si no hay confianza y si no hay política de Estado, acá vamos a seguir administrando pobreza y el subdesarrollo sustentable. ¿Qué le pasó a Cristina Kirchner cuando tenía el 54% y podría haber sido una estadista? Vamos por todo lo que vimos horrible. ¿Qué le pasó a Macri cuando en el 17 ganó, porque en el 15 por ahí ganó por un punto, pero en el 17 tuvo un respaldo? Debería haber convocado a una mayoría social a encarar un nuevo contrato social e ir a la modernidad. No lo hizo, no lo quiso hacer, no lo pudo hacer. ¿Qué le pasó a Alberto Fernández con la pandemia? Con el 80% de popularidad. No convocó tampoco. Entonces, me parece que lo que debería hacer el próximo o la próxima presidente es, primero, sacar los privilegios a la política. Esta vez se recorta la política, no recortan los jubilados, los docentes, las enfermeras, que la política recorte los gastos. Y segundo, que entienda que una persona no va a poder cambiar la Argentina, que tiene que llamar a un nuevo contrato social. Pero si antes, en la campaña, no tiene una mayoría que lo respalda, esto es imposible que lo haga un presidente. Vos o yo, o Osvaldo, o cualquiera, o Pablo, se va a sentar en la Casa Rosada y va a decir, che, Moyano, cambia. Acá tiene que haber una mayoría social que acompañe la modernidad y ahí se adapta. El status quo actual es menor, es menos fuerte que el status quo del 83. Yo le recuerdo a los jóvenes que en el 83 y en el 85, cuando se hizo el juicio Argentina, la película que nombré recién, el status quo de los militares era fuertísimo. El servicio de inteligencia lo manejaban los militares todavía, tenían poder de fuego. Y unos jóvenes le daban datos a Estracera porque no pudo conseguir nadie de la edad de Estracera porque estaban conectados con en la época de los militares o estaban con miedo y los jóvenes se pusieron a cargo del juicio, la evidencia para el juicio, y vencieron el status quo. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo del status quo actual. Le podemos ganar, pero necesitamos explicar a la sociedad que tenemos que ir a la modernidad, a una sociedad que no cree en nada. Hoy la sociedad no cree en nadie ni en nada. Bien. El mayor desafío de un líder o de una líder hoy en la Argentina es convertir la tristeza en esperanza. Facundo, muchísimas gracias Un por haber placer. venido. Era un día complicado y viniste, así que No, te agradezco. no, un placer, gracias. Verdaderamente. Está Rolo Barbano. Hola, Rolo, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo Bien, te va? y está con nosotros también, vamos a hablar de economía, Daniel Artana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Bien. Se viene un dólar tecnología ahora, Pablo de León. Exactamente, fue anunciado hace un rato por el ministro de Economía, Sergio Massa, y también hizo otros anuncios vinculados a recaudación de AFIP. Bueno, intenta mostrar que tiene una actitud distinta a la anterior y hay que ver cómo impacta, nos lo dirá Artana, este tema del dólar tecno, al igual que el dólar soja, respecto de las otras, del dólar oficial, que obviamente tiene otra dimensión. En definitiva, crisis de reservas, le faltan dólares al Banco Central. Massa, ¿está recuperando dólares o solo anticipa lo que después va a faltar? Bueno, primero lo importante en términos cuantitativos es el dólar soja. El dólar tecno me parece que tiene un alcance mucho Más menor, chiquitito. ¿no? Sí. De eso se liquidó mucho más de lo que esperábamos todos, incluido el gobierno. Algo más de 8.100 millones de dólares. Eso permitió mejorar las reservas del Banco Central alrededor de 5.000, pero como vos bien marcás, una parte, yo digo una parte importante de eso, era algo que el Banco Central va a dejar de recibir desde ahora hasta fin de año, principio del año que viene, porque obviamente si vos eras productor y pensabas liquidar en octubre y te iban a pagar 150, te convenía liquidar en septiembre y te daban 200, ¿no? Y esto aparentemente ha sido bastante. No sabemos bien el número, pero puede ser algo más de la mitad de lo que se liquidó. Entonces uno va a tener, hoy es como que estás viviendo
desde el punto de vista de este factor, el mejor momento del Banco Central. Es cierto que ganar tiempo tiene relevancia porque ahora sobre fin de año va a entrar algo más de plata del BID y de la Corporación Andina de Fomento. Viene el desembolso del Fondo Monetario, viste que al Fondo Monetario se le paga y después te reintegra. Pero la situación de reserva sigue siendo muy frágil. Eso está mejor que antes, que era, yo diría, casi desesperante, pero todavía sigue siendo muy frágil. Bien, señores, Daniel Artana, usted lo tienen en vivo. Tienen Rolo Barbata. Daniel, te quería preguntar, el dólar a 2.84 que cerró hoy el Blue, el único al que accedemos todos de alguna manera si queremos comprar dólares. Es una operación ilegal, te dirían. Ya lo sé, por eso digo, pero es el único al que se puede acceder. De hecho, accede nosotros no sabemos qué es eso. Parece bien que quede limpio, yo hago policial, así que no tengo ningún problema. Lo que les pregunto, lo que te quiero preguntar es esto, ¿es barato o es caro? ¿Está bien? Con respecto al resto de los precios de la economía. Te lo voy a contestar de la siguiente manera. Al oficial Argentina está cara en dólares para mí, a los alternativos, porque está el Blue, el contado con liquidación, el MEP, yo creo que está barata en dólares. Si vos, o sea, el tipo de cambio de equilibrio es difícil de determinar, pero debe estar en algún punto intermedio. Lo que pasa es que el problema es que los precios están mucho más influidos por el oficial que por los alternativos. Entonces, cuando vos sincerás que en algún momento eso va a ocurrir, quizás sea tarea del próximo gobierno, no lo sabemos, pero cuando eso ocurra va a haber un aumento en los precios relevante. Ahora, Argentina a 300 para redondear está barata en dólares. Y Massa con esto del dólar soja, ¿ganó tiempo? Y si ganó tiempo, ¿cuánto tiempo ganó hasta que volvamos otra vez a esta cosa de faltan dólares, la brecha cambiaria? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ganó unos meses. Ahora, el problema es que el gobierno le quedan 15 meses, un poquito menos, ¿no? de gobierno. Con lo que se hizo hasta ahora no alcanza. Y el problema es que el año que viene, si quieren repetir el mismo jueguito, y ahí empieza a ser más complicado, porque también te empieza a jugar que probablemente los productores, en general todos, empecemos a esperar que los que asuman la economía en el próximo gobierno, si gana la coalición opositora, van a tender a sacar el control de cambios. No se sabe si lo harán de golpe, pero van a tender a unificar el mercado cambiario. En general, todos los equipos económicos que están trabajando con los distintos referentes presidenciales o candidatos presidenciales junto por el cambio, creen en un tipo de cambio, no con los controles estos que ha puesto el kirchnerismo, que en realidad es una anomalía. En la mayoría del resto del mundo no hay brecha cambiaria. Hay muy pocos países que tienen este desbarajuste que tiene la Argentina. Bolsonaro tomó una medida hace poco tiempo para atacar la inflación que tuvo un impacto, evidentemente, por lo que están viendo los números de la elección de ayer en el electorado. Y también se habla de que tuvo su propio plan platita porque derrochó en algunos sectores. ¿Pero cuál decís vos? La baja de impuesto a la energía. ¿Sí? Claro, te digo, ¿eso se puede aplicar acá para atacar un problema parecido? Primero, eso es un impacto transitorio en la inflación, ¿no? Te baja los precios un tiempito, después la cosa sigue con las tendencias que tengan que tener. Pero ojo, porque Brasil a la salida de la pandemia mejoró notablemente sus cuentas fiscales. Hizo lo que hizo otros países, digamos, y que Argentina venía haciendo hasta que vino el plan platita de la elección del año pasado. La pandemia te explicó un aumento del gasto y una baja de recursos que tenía que ser temporaria. Cuando se acabó la pandemia tenía que volver al 2019. Nosotros, el 2019, recordamos, era un déficit antes de intereses de alrededor de medio punto del PBI. Este año está Massa remando en dulce de leche para tratar de llegar a 2,5. Entonces yo o sea, te pregunto, 5 veces. Sí. Mientras que Brasil tiene superávit antes del pago de intereses. Entonces, eso te da un margen para hacer lo que yo te voy a decir que está mal, pero todos los gobiernos en el mundo hacen, cuando hay elecciones, aflojan, reparten un poquito. Plan platita hay en general en todas partes, hasta en los países desarrollados. Ahora, tenés el espacio para hacer el plan platita, te lo ganaste antes. Acá derrocharon y en un país que no tiene crédito es bastante complejo. Pero se viene un año electoral donde se supone que van a seguir bueno, los planes ese es otro, yo te diría que ese es el principal problema de Massa junto con los dólares, digamos. Porque ya empezás a ver, ¿cuánto hace que está Massa? Hoy creo que cumplió 2 meses, ¿no? 57 días, creo. Ya empezaron a venir los tiroteos, ¿no? El tuit de Cristina, lo que dijo Máximo el fin de semana. O sea, pero los tiroteos en realidad son las cifras. Fuego amigo. No, pero además de eso, es la realidad. Los tiroteos vienen de la indigencia que sube. Bueno, pero la indigencia no se resuelve con voluntarismo. O sea, ¿qué vino haciendo el kirchnerismo no de ahora, en la gestión anterior también? Te pone controles y consiguieron resolver el problema de indigencia. No, el problema de la indigencia se resuelve con estabilidad, eliminando la inflación. Y si vos mirás, el kirchnerismo tuvo inflación baja
en los 2 o 3 primeros años que gobernó Néstor. Después de entonces volvió a meter la inflación alta en la Argentina, que se había erradicado en la década del 90, y ahora el gobierno anterior no lo pudo resolver el problema, y ahora escalamos, o sea, compiten a ver quién hace las cosas peor en materia de inflación. ¿Hay alguna razón por la cual en el próximo año y medio vaya a bajar la inflación? ¿Está haciendo algo Massa o el gobierno para que baje la inflación? Porque puede bajar de 7 a 6 y bajó. No, ¿viste? pero que puede bajar de 100 a 70, a 60. A los 60 del presupuesto yo lo veo difícil. Yo creo que el gobierno o hace un plan de estabilización serio y con lo cual la inflación baja por abajo de ese 60. En mi opinión eso es muy improbable porque no le da la política para eso, no le da la convicción de lo que hay que hacer para eso. Yo creo que vamos a vivir con inflación alta, no sé si 100, pero de acá hasta que se vaya este gobierno. Habrá meses que estará un poco mejor y meses que estará tan mal como ahora. Daniel, en medio de todo esto el gobierno se propuso bajar los subsidios a la energía. ¿Crees que lo va a hacer? Ya no te digo poder hacerlo, ¿crees que lo va a hacer? Porque estás hablando de un plan para controlar la inflación, la quita de subsidio, la alza de tarifa. Lo han atrasado un mes ya. Ahora, en realidad, desde el punto de vista de bajar el déficit, lo otro que anunciaron es ajuste de caja, ¿no? Ajuste de caja que normalmente te da también un ratito. Por ejemplo, vos fíjate que ya que tomaste energía, el gobierno, y es notorio en los números, han subido enormemente las importaciones de energía y todo lo que se importa, el subsidio es enorme. Cuando vos mirás los datos de los gastos de subsidios que paga el gobierno en los últimos 3 meses, comparado con el año anterior, han ido para abajo. Entonces, ajustado por inflación. ¿Cómo se explica eso? Porque no pagan. Entonces, ahora eso es aumentar la deuda al final con los productores de gas que algún día le vas a tener que pagar. Eso va a ser una herencia que va a recibir el gobierno. Bueno, no sé, capaz que lo reciben ellos mismos, porque el problema es que los proveedores de gas no te bajan, entre comillas, la garrafa si no les pagas más. Sí, o la menos garrafa es el gas que entra gas por el licuado. No, el gas naturales. Pero yendo un poquito a esto, el tema, este es un gobierno que ya desde hace tiempo tomó decisiones como si fuera a ir en diciembre de este año. A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, porque vos tomás decisiones que en realidad se agotan. O sea, una cosa es, a ver, tampoco está bien, pero ha ocurrido y pasó con Cristina al final de su segundo mandato. Perdieron reservas, aguantaron, generaron un atraso cambiario, le dejaron un muerto enorme al gobierno que sigue. Ahora, el problema es que estaban tomando decisiones parecidas a esas y les quedaban 2 años de gobierno. Entonces, están calculando el plan platita, no tenías plata para hacer ¿Se están dejando un muerto propio? Bueno, se están dejando un muerto que les puede caer a ellos. De hecho, les cayó, porque vos fíjate que después de la elección de medio término, encima pierden la elección. Hacen un plan platita que hoy te explica buena parte de la aceleración inflacionaria que tenés. Entonces ahora tenés que hacer el ajuste, ¿no? El ajuste neoliberal, como dice, que Massa del neoliberal no tiene nada, pero digamos, el ajuste supuestamente neoliberal. ¿Para qué? Para hacer un plan platita cuando no tienen resto. Porque, a ver, hacer populismo sin plata es como buscar la cuadratura del círculo. Y entonces si no hay plata no puede ser populista, ¿viste? Pero teniendo en cuenta lo que usted dice, vamos a tener una inflación alta de acá hasta diciembre del año que viene. ¿Qué recibe el gobierno que entre en diciembre del 23? Una herencia pesada. Ahora, después si es peor que la que recibió Macri o la que Macri le dejó a Alberto Fernández, ahí podemos empezar a jugar. En realidad va a haber una necesidad de hacer un plan de estabilización y reformas estructurales contundentes. Argentina, a ver, porque esto no es la inflación. Argentina ha vivido buena parte de su historia con alta inflación, pero no es que hemos vivido todo el tiempo con alta inflación. Hubo un momento en que sacamos la inflación. Pero además es una economía que hace 70 años, que en términos comparativos con los países de Latinoamérica, con los países desarrollados, con países que son más o menos iguales que nosotros, como Australia y Canadá en términos de riquezas naturales, nos ha sido horrible. Entonces, esta es una economía que no sabe crecer y si no creces, es muy difícil resolver los problemas de inclusión social. Por eso le pregunto. Entonces, acá necesitas, a ver, hay que tratar de entender qué es lo que fracasó en los últimos 70 años, porque no es que fracasó Alberto Fernández, Macri, Cristina. En realidad, si lo mirás en perspectiva, fracasaron todos. Entonces, nosotros como país hemos sido un desastre en materia económica. Ahora, todo eso se puede cambiar porque hay países que les ha pasado de un día, se pusieron los pantalones, hicieron lo que había que hacer y pisaron los callos que había que pisar. ¿Qué callos hay que pisar? Y te diría que unos cuantos. Bueno, porque, a ver, mirá, déjame anotar vamos a empezar a anotar. callos para vos, a ver. Mira, vamos a empezar a anotar, porque hoy hablabas recién con Manes del tema del sindicalismo. Argentina tiene una legislación laboral que era una herencia
de la Italia fascista, digamos. Vos querés, a ver, entrar a la modernidad, como dice él, con esta legislación laboral, no, eso no quiere decir que tenés que quitarle derechos. Tenés un montón de cosas que tenés que ayornar para la productividad, que en algunos convenios han avanzado. Después tenés un régimen de indemnización por despido que te genera una litigiosidad fabulosa. Eso por el lado laboral. Ahora, ¿quién se te opone ahí? Y se te oponen los sindicalistas. Después tenés empresarios que venden a un mercado interno cautivo. Cuando la presidenta habla de los márgenes de rentabilidad, lo primero que tendría que ir a ver es quiénes son los que tienen esos márgenes de rentabilidad gigantescos. Y vos tenés un montón de empresarios que venden a un mercado interno como cazar en el zoológico, ¿viste? Eso tampoco ocurre en otros países. Hay países ¿Cuál es, Daniel? ¿Cuáles ¿Pero por qué lo mencionan? Tierra del Fuego, los textiles. A ver. Bueno, son los que reivindica Cristina, Tierra del Fuego. Y bueno, claro, vos fíjate, Tierra del Fuego es un régimen muy particular, porque te cobran el IVA e impuestos internos, pero no se lo ingresan al fisco. Claro. Yo te digo, busquemos cuántos países en el mundo tienen un régimen como el que tiene Tierra del Fuego. Y te digo, me sobran los dedos de la mano y ni siquiera sé si puedo llenar algún dedo. Siempre se habla de que la CGT... Entonces, perdón, sigamos. Claro. Después tener los beneficios de la política. Después, cuando entras... O sea, ¿por qué es difícil de cambiar esto? Porque detrás de cada curro que querés sacar, hay alguien con nombre y apellido que se favorece. Por ahí lo que tiene que cambiar es la idiosincrasia de la dirigencia política, del color que sea. Bueno, en finalmente. realidad yo te diría, yo te voy a responder como economista. A ustedes por ahí no les va a gustar, pero a ver, yo entiendo, ¿no? Se supone que los políticos conocen de su mercado. Yo conozco mi mercado, ustedes conocen su mercado. Ustedes conocen el suyo mejor que yo y yo conozco el mío mejor que ustedes, digamos. Ellos también conocen su mercado. Entonces, en definitiva, nosotros como consumidores de ese mercado somos los que le pedimos populismo. Porque, a ver, después por supuesto hay políticos que estarán a la altura de las circunstancias y otros que no. No todos tienen talla de estadistas. Podemos discutir que por ahí en la Argentina ninguno tiene talla de estadística, qué sé yo. Pero hay algo en el chip que tenemos nosotros adentro que nos hace que tengamos adicción al populismo. O sea, nos gusta que nos engañen, ¿viste? Siempre se dice que la CGT es un obstáculo para la modernización. ¿La UIA también? A ver, yo diría que hay sectores empresarios que son un obstáculo para la modernización. Porque otra vez, si vos querés... A ver, es natural que todo el mundo quiera tener un poco de su currículum, obvio. ¿ok? Todo. A mí me gustaría tener el monopolio de los economistas, ¿no es cierto? Pero bueno, es un mercado muy competitivo el mío y uno padece con la competencia, pero tratás de sobrevivir y sobreviven los mejores. No sé si como economistas, como comunicadores, qué sé yo qué. Ahora, vos fíjate que vos podés discutir en otras partes, tenés proteccionismo. Nosotros a veces padecemos proteccionismo agrícola francés, lo padecemos. El proteccionismo a veces de los Estados Unidos lo padecemos. Hasta cuando vos ves... En general son economías muchísimo más abiertas que la Argentina. Entonces vos tenés que pensar que no hay en el mundo esta fantasía del vivir con lo nuestro, que vos exportás un montón y no importás nada. Vos agarrás la base de datos del Banco Mundial, la que vos quieras, mirá exportaciones a PBI y vas a ver que lo que tienen muchas exportaciones a PBI, tienen muchas importaciones a PBI. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en la industria es comercio intraindustrial. Nadie produce todo. Entonces vos... producís hoy una caja de cambio para vendérsela a un tipo que la pone en un auto, que lo vende a otro tercer país y así vas. Daniel, los textiles dicen, yo me animo a competir con la importación, ropa importada. Bájame los impuestos. Si me si me sacás la pata de los impuestos de la cabeza, yo puedo competir. ¿Verdadero o falso? A ver, los impuestos que son al consumo los pagan los importadores también. Para que el argumento tenga validez, se están refiriendo a una mezcla de impuestos que Argentina tiene, que es muy mala, que son impuestos que te castigan el uso de mano de obra, la brecha entre lo que pagan los patrones y lo que nos llevamos nosotros como trabajadores es la más alta en Latinoamérica, en la Argentina. Explícalo de vuelta. Vos te llevas 100 pesos a tu casa, si sos empleado en relación de dependencia... A la empresa le costaba 150, 160. Esa brecha es la más alta de Latinoamérica. Cargas sociales. Cargas sociales, porque acá el impuesto para el trabajador medio, impuesto a las ganancias en general, es poquito, nada, depende del momento. Después tenés ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene municipal, impuestos al cheque, que son impuestos en cascada, que en la Argentina recaudan 7 puntos del PBI y que en general el resto del mundo no utiliza. Ahora, eso, que está mal, y que habría que reformarlo, y que es gran responsabilidad de las... ¿Por qué existen? Porque son máquinas de recaudar. Primera razón, 7 puntos del PIB es un montón de plata. Segundo, porque no los vemos.
Porque si yo te pregunto en el celular digo, vale 1.000 pesos este celular, ¿cuánto hay de IVA? Yo te puedo decir cuánto hay de IVA, 17, que es el 83 bueno, que me da el 21. Te pregunto cuánto hay de ingresos brutos, ni siquiera los que producen esto saben cuánto tienen de ingresos brutos acá adentro, porque es un impuesto en cascada que le cobró el tipo, ¿me entiendes? Esto es una mezcolanza. Ahora, esos impuestos son malos, ahora afectan a todos los sectores que compiten con el resto del mundo. Los paga el tipo de la economía del conocimiento, los pagan los automotrices, los paga el lácteo, lo paga el agropecuario. Entonces, está mal, pero los textiles tienen algo más. Quiero preguntar, bueno, ahí va, habría una conversación ahí. Tienen cuotas para importar, que ese es el problema. Bien. Eso hay en muchos sectores industriales. Quiero preguntarte por último, habitualmente preguntamos, ¿hay experiencias de un país que vos digas, mira lo que hizo tal país en tal año, que hizo un shock de baja de impuestos? Primero sufrió, pero rápidamente por el aumento de la producción volvió a recaudar más. Porque el kirchnerismo no cree, y la gran parte del peronismo no creen que sea la fórmula bajar impuestos. Creen que se desfinancia el Estado y que es para la tribuna eso. Bueno, eso se llama, en términos técnicos, se llama la curva de Laffer. Sí. Porque había un economista, que se llamaba Arthur Laffer, que le vendió a Ronald Reagan que si bajaba impuestos iba a recaudar más. Y la verdad es que no hay evidencia. La curva de Laffer, bajaron los impuestos, recaudaron menos. Eso no quiere decir que no hay que bajar los impuestos. Lo que hay que hacer es bajar el gasto para bajar los impuestos. Pero magia no hay en economía. Eso de que bajo los impuestos y mágicamente tuve tanta reactivación que me compensó lo que perdí de recaudación, no hay evidencia en Estados Unidos y no hay evidencia en Europa tampoco. Para la Argentina no hay nadie que haya hecho un estudio, así que yo te lo estoy hablando por boca de ganso, por los estudios que conozco de otros países. Bueno, pero te estoy diciendo porque hay un espacio político cuya bandera es no subimos impuestos. Y ahí te cambiaste la pregunta. Bueno, pero no avanza, subimos impuestos, bueno, pero avanza, hay que bajar. Bueno, pero muchos dicen hay que bajar impuestos. Bueno, yo creo que hay que bajar impuestos, pero eso requiere bajar todavía más el gasto de lo que lo tenés que bajar para cerrar el déficit. Por eso, a mí me parece que el que asuma en diciembre del 23 no tiene espacio para bajar impuestos en el corto plazo. Ahora, si vos bajás el gasto y tenés una gran disciplina para después en el gasto, tenés el espacio para... Ahora vos podés cambiar la mezcla impositiva. Vos podés cobrar impuestos menos malos y bajar la recaudación. Ahora, sentate con los gobernadores, porque anda a pedirle a algún gobernador que te baje ingresos brutos. Este gobierno lo que ha hecho es darle carta blanca para que lo suban. Sí. O sea, este gobierno no es que no cree en la baja de impuestos. Este gobierno cree que la única forma es subir los impuestos. Y Argentina tiene una presión tributaria para el nivel de desarrollo que tiene muy alta. Sí, no es Dinamarca, no es Francia, pero bueno, te puedes comparar con Dinamarca y Francia. No, y además una contraprestación muy baja. Queremos tener, ¿viste?, el gasto público sueco con impuestos africanos. Eso tampoco existe, ¿eh? Daniel, muchas gracias por haber venido. Ustedes por invitarme. Yo tengo sensación telefónica, pero será solo mía. Ah, no. ¿Aló? Una mierda keynesiana. Acá estamos. ¿Cómo andan mierdas lulistas? Hace mucho. Se le llenaron los zócalos de preguntas ayer a la Casa Progre. Vi mucho nerviosismo en la CNN del Partido Demócrata. Llantos globalistas en los pasillos de la Universidad de Itela. ¡Viva la libertad, carajo! Bolsonaro encima de todo. ¡Milei encima de todos! O sea, digamos, nada más liberal que invocar a Dios en cada discurso. Bueno, o sea, digamos, Diego... O sea, digamos, Diego, ¿dónde están los grandes, politólogos que salían por Zoom desde Europa? ¡Caso Malamud! Y te aseguraban, arrasa Lula por 15 puntos. O Bolsonaro ya perdió. ¿A dónde están que no los veo? ¿No sale desde Portugal Malamud? No, le entra de todos los personajes. Eso tiene que ver. Le entra de todos los personajes. Bueno, se lo voy a traer y va a ir a cenar con Malamud. Dígale a su titiritero que va a ir a tener que cenar con Malamud. O sea, digamos, cuando quieras. Seguro que tengo que pagar yo la cena. Porque, o sea, digamos, así son los zurdos. O sea, digamos. Bueno, ¿a dónde están que no los veo? ¿Se escondieron? ¿Se fueron a regar el Amazonas? No solo todavía Jair no perdió nada, sino que la derecha brasilera va contra el Senado y diputados, así que aunque ganara el
cleptómano de Lula da Silva no va a poder hacer surdaje populista. Está bien. ¿O por qué te pensás que hoy volaron todas las acciones brasileras? O sea, Eso es lo que está diciendo es absolutamente verdad. Pero se cae de puro pajarito maduro. O sea, digamos, sí. Voy a sumar un elemento, como dirá Nelson, un elemento a la conversación. Pablo, Jessica, el tema de las PASO, que dependían también, en el embudo terminaba recayendo sobre los votos de Milei. ¿Sigue el impulso de suspender o no? Se hace el misterioso, Milei. No, el impulso está, pero bueno, los votos no. ¿Y qué va a hacer Milei con las PASO? Funcional a los digamos, ¿Va a ser funcional al kirchnerismo o va a favorecer, porque es un mecanismo que favorece a Juntos por el Cambio? O sea, digamos, no me corras con falacias. No es una falacia. Vos le haces el juego a las palomitas tibias de Juntos por el Cargo, que están desesperadas. Pero basta de la metáfora avícola ornitológica. ¿Qué va a hacer Milei con si hay que votar PASO sí, PASO no? ¿Es pollo o pasta? Esa es una pregunta que te la van a contestar uno de mis mastines. Yo quiero que mires lo que pasó en Tucumán. O sea, digamos, conocés muchos políticos argentinos que convoquen tanta gente en una provincia peroncha. Eso es verdad. Para los que dicen que soy una expresión minoritaria, ya van a ver el año que viene. El que ríe último ríe mejor. Perdón, me extralimité. ¿Cómo arma el gabinete? ¿Cómo sería el gabinete esa risa, o sea, digamos, perdón, esa risa no fue correcta, Diego. O sea, digamos, admito mi error, pero estaba riéndome desde un lugar filosófico, no desde un lugar empírico. O sea, digamos, A ver, me hiciste pisar el palito en una de tus tantas trampas psicológicas. Está bien, bueno, está bien. Kikuchi hace algo. Pero veamos esto de Milei en Tucumán. Miren esto. Miren, se baja. El chaleco. Humo. Ahí está. Con el humo, parece que es una pelea de cacha americana, ¿no? Que entran con todo el show. Pero juntó mucha gente verdaderamente en Tucumán, ¿eh? Ahí lo tienen. Y... ¿Qué haces de león? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí no, te da no hay, envidia de está león. el señor Ricardo Te da Bucia. envidia del león, de león. Te da envidia mi melena de león. Escúcheme, está el señor Ricardo Bucia atrás de eso en Tucumán, estimado. Por algo habló de los desaparecidos. Bueno, o sea, digamos, es un liberal de toda la vida. O sea, digamos, y me aportó la seguridad del acto. O sea, digamos, ¿qué tenés para decir? O sea, digamos, no digas nada porque te hace mierda. O sea, digamos, ¿cómo anda el tratemos jefe? de ser serios. O sea, digamos... ¿Cómo anda el jefe? El jefe es la hermana. El jefe es la hermana. Le dice, no dice la pensé jefa, que me no, decías... ¿Cómo anda el jefe? No, está bien. O sea, digamos, vos estás hace rato echándole el ojo a mi hermana. O sea, pero digamos, para que venga acá. Para que venga acá. Digamos, o sea, yo no me meto en tus cuestiones personales. Bueno, o sea, gracias. digamos, te va a convenir de pasarme el teléfono de Malamud. Quiero que vengan los... Quiero que vengan los Pimpinela acá, los dos. El Quiero teléfono que de Malamud te pidió. Ah, los teléfonos. Gracias. Quiero que vengan los Pimpinela acá, los Pimpinela liberales. Bueno, muy bien. Está con nosotros Cristian Ritondo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Cómo está de salud la unidad de Juntos por el Cambio, la tensión con el radicalismo? Estuvo con nosotros Facundo Manes hace un ratito. Dijo que se sorprendió por la repercusión de una frase que no debería preocupar, porque la unidad en teoría está garantizada. ¿Cómo tensionan estas diferencias? Yo la verdad que, perdón la voz, ¿no? Pero no concuerdo con Facundo. Me parece que el adversario es el otro. A mí me extraña mucho cuando cualquier dirigente habla más de adentro que de afuera. Yo ayer, por circunstancias que todos saben, estaba independiente con resultado. Cuando vi en algún diario los comentarios, vi la repetición a las 2:00 y pico de la mañana. Y la verdad que la nota
que hacen en otro canal no coincide primero con datos que él da sobre situaciones de Mauricio Macri. Y después que no somos lo mismo. Macri no es lo mismo que Cristina. Macri fundó al PRO, fundó Cambiemos, fue una PASO, ganó las PASO, ganamos la provincia de Buenos Aires, mantuvo la unidad, y me parece que el adversario es el otro. Yo no puedo creer que alguien hable más de Mauricio Macri que de la propia Cristina Fernández de Kirchner o de Alberto Fernández. ¿Y por qué lo hace? No sé qué interés tendrá, pero no es bueno. Las discusiones se dan adentro, podemos tener todas las diferencias. Ahora, nos une valores, nos tiene que unir, para volver y para qué, discutir cuáles son los planes económicos y darle propuesta a la gente. Yo escucho cosas que son en la general. Decía Daniel Artana, discutamos en serio la modernidad laboral que tiene que tener la Argentina. Es dato concreto, es diputado nacional, yo también, discutámoslo, pongámoslo arriba de la mesa, qué es lo que queremos discutir. Digamos a la gente que es lo que estamos esperando. La esperanza no se hace del discurso, se hace desde los hechos. Y los hechos de la esperanza tienen que ver con que la gente nos pide que no nos peleemos, que estemos unidos. Y lo que no tenemos que hacer es ir a los medios a hablar mal del otro. Me parece que eso lo tenemos que saldar en casa, discutir. No son 115 que quieren un juicio político y uno solo que dice que el resto jugamos para la tribuna. Bueno, no, perdón, ahí yo escuché alguna vez o hace poco que Facundo Manes lo que decía, hay que decir todo, que querían hacer firmar el juicio político, más o menos leete en 3 horas el proyecto y ya hay que presentarlo ya antes de tal hora. Él no estaba de acuerdo tampoco. Nosotros bueno, lo pero está bien. El entrevistamos y él argumento no estaba formal de es, acuerdo. Diego, me tiran por la cabeza un proyecto y yo tengo que firmarlo Diego, en 3 horas, déjame ver. No, Diego, son 2 Yo horas. no estoy dando mi Por eso, opinión, pero estoy compartiéndote la versión. Porque uno que tiene sincero, son 2 artículos. No es que más. Es lo que un presidente puede decir sobre un fiscal o sobre la justicia y el artículo del reglamento de la Constitución Nacional que dice por qué se le solicita juicio político a un presidente. Son 2 artículos. Era lo que decía el proyecto de ley. No es que era una historia bíblica en un proyecto. No, pero yo creo que hay una diferencia entre eso y entre lo que dijo ayer y hoy acá. Porque yo creo que tiene todo el derecho del mundo a estar en desacuerdo a pedir un juicio político, porque yo, lo mismo que le criticé a otros, pedirle juicio político a Alberto es querer que si saliera, déjame terminar la pregunta, que si saliera el juicio político gobierne Cristina, con lo cual yo no le veo la razón a eso. Ahora, recién acá volvió a repetir el criterio de decirle populista y volvió a hablar de la cloaca de los servicios de inteligencia del líder del PRO. Eso me parece que es más complicado para la unidad o no de Juntos por el Cambio. A mí no me queda claro ni por qué dice esas cosas que son mentiras, porque uno puede tener críticas a la forma de gobierno, a la política que tomaste. Digo, uno puede ser crítico y adentro puede haber todas las críticas, inclusive nosotros somos autocríticas constantemente sobre muchas cosas y muchas son públicas. Con leer el libro de Mauricio, el de María Eugenia, van a encontrar páginas haciendo autocrítica de cosas que tendríamos que haber hecho y no hicimos, cosas que tomamos medidas después. Ahora, otra cosa es hablar de lo que se hizo, es comprar un relato kirchnerista para atacar a Mauricio Macri. ¿Y por qué lo hace, Cristian? Porque la gente está esperando una opción al kirchnerismo. Absolutamente. Y ustedes vienen dando muestras de que hay un montón de temas en los cuales están divididos y están peleados, entonces genera incertidumbre el voto de 2023. ¿A quién se lo voy a dar? ¿Al que piensa que lo que se hizo en 2015 fue populismo institucional o al que piensa que el enemigo es el kirchnerismo y hay que correrlo? Yo no, vuelvo a decir, el kirchnerismo es mi adversario. Yo no tomo la política como amigo o enemigo, digamos, es mi adversario. Muchas de las cosas que hace el kirchnerismo sí son mis enemigos. Dar libre albedrío al narcotráfico, como está pasando en Rosario, es mi enemigo. Las escuelas cerradas de Kicillof en la provincia de Buenos Aires son mis enemigos. Ahora, cuando vos expresás ciertas cosas, estás atentando contra la unidad. Y entonces, cuando vos atentás contra la unidad y atentás contra Juntos por el Cambio, sin duda beneficias a alguien. Yo por qué lo hace, no lo sé. Ahora, Mauricio Macri es el líder de mi espacio político, el PRO. ¿Sí? ¿Qué es? Gobernó, tuvo la responsabilidad de gobernar porque ganó las pasos al radicalismo y a la coalición cívica el 2015. Entonces, no es que el PRO se apropió de nada. Mauricio Macri ganó las pasos, que fue como se
acordó elegir a los candidatos. Ahora, usted dice que la gente le está pidiendo no se peleen entre ustedes. Sin embargo, no lo están consiguiendo. ¿Por qué no lo consiguen? Porque creo que hay a veces voluntades personales que piensan más en lo propio que en la casa del conjunto. Y eso, siempre que pasa eso, atenta contra la unidad. ¿Y cómo lo van a solucionar? Con la responsabilidad que tenemos que tener como dirigentes. Pero el radicalismo lo que piensa, digamos, también lo hizo el bloque de Lustó y Tetaz en el Congreso y demás, es ir fuerte, marcar las diferencias, incluso agitar el espacio y provocar la incomodidad, porque creen que es la única forma de disputarles el liderazgo del espacio. Yo pienso, esto es una interpretación, no hace falta hacer un gran análisis, que la única forma el radicalismo de disputar el poder, por ejemplo, a Macri, es marcar fuerte. Esto tensiona y efectivamente, como dice Osvaldo, pone nerviosos a los votantes Juntos por el Cambio. La tensión, que es lógica, las diferencias, que pueden ser lógicas, porque si no seríamos todos lo mismo y no lo somos, tiene que tener un límite. Y el límite es cuando vos le haces daño al espacio. Cuando vos le haces daño al espacio... Bueno, pero también digo, a ver, sin repetir, sin soplar, así, abuelo de pájaro, te diría, Patricia fue dura con Horacio Rodríguez Larreta, creo que Carrió también había sido dura con... Ustedes me completarán la oración. Bueno, con vos, con Frigerio, con... Y lo que hay que hacer es bajar las tensiones. ¿Pero y cómo las bajan, Cristian? Porque vos decís, lo hablamos por adentro, pero no parece que estén hablando. Con el tema de los aumentos de impuestos que algunos gobernadores votaron a favor, o sus representantes, de que los gobernadores tuvieran la posibilidad de subir impuestos, también hubo diferencias ahí en Juntos por el Cambio. Entonces, ¿cuándo hablan de esto? Que vos decís, tenemos que hablarlo. ¿Lo hablan en algún momento? Vamos por parte, digo, a ver si... Cuando fue lo de aumento de impuestos, que tiene más que nada a ver con el consenso fiscal, los gobernadores radicales pidieron en la mesa que sus legisladores lo iban a votar porque ellos lo habían firmado con el compromiso de que ellos no iban a aumentar. Trajeron un papel donde decían cuánto estaban cobrando ingreso bruto y que no iba a ser más de eso, que era un promedio. Nosotros venimos planteando y nos hemos comprometido en la campaña, primero que era votar contra el consenso fiscal de Mauricio Macri, que permitía bajar, y tenía una escalera de bajar impuestos, principalmente distorsivos, como ingreso bruto. Pero para que baje eso, la nación le había dado a las provincias más dinero. Se quedaron con el dinero y ahora se quedaron con los impuestos. Entonces, nosotros votamos en contra de ese consenso fiscal. Ahora, algunas de estas discusiones quizás las podrían dirimir radicales contra el candidato del PRO si hubiera PASO. ¿Qué pasa con las PASO? Ustedes, vos sos uno de los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio. ¿Hay alguna charla sobre esto entre el oficialismo y ustedes? No hay ninguna con el oficialismo. Absolutamente ninguna. No hay nadie que se siente en una mesa y diga, nosotros queremos sacar las PASO, ¿ustedes qué piensan? Bien, o sea, nadie les oficializó, queda ahí. Bueno, absolutamente nadie. Bien, ¿qué representa que en Independiente perdió Moyano después de unos cuantos años? Primero, para los hinchas Independiente, una gran alegría. Bueno, pero mira que los hinchas de Independiente también habían acompañado fuerte a Moyano en su momento. Porque creo además que los primeros 4 años de Moyano e Independiente, que no fue Moyano solo, sino con grupos de empresarios y demás, había hecho una gestión donde Independiente había salido campeón, se había terminado el estadio, había acompañado en la lucha contra los Barra Brava. Esa gestión la primera de Moyano. A partir del 2017, que Moyano tiene la reelección, cierra el club, lo maneja como un sindicato. Si protestabas en una tribuna te venían a apretar, se endeudó Independiente. Pero ¿por qué haría ese cambio tan brusco? Porque empezó a sentir que tenía poder. Y en realidad empezó a sentir que podía manejarlo como un sindicato y que venía para estar siempre. Y del otro lado, esta vez, se armó primero la voluntad de recuperar el club, una unidad fuerte, donde participan varias agrupaciones, donde la verdad que tengo que reconocer que conseguir un candidato a presidente era difícil, tenían miedo de enfrentar a Moyano, Fabián Doman se animó, y en esta lista que la acompañaban Néstor Grindetti, Juancito Marconi, yo como primer representante de socios, y una cantidad importantísima de agrupaciones independientes, pudimos enfrentarlo. La gente se cansó. ¿Cómo van a enfrentar el tema clave que tiene? Tiene 2 problemas gravísimos Independiente. Uno es la plata que falta. Te quería preguntar si va a haber una investigación y una eventual denuncia penal. Y la otra es, tiene 3 barra brava en este momento.
Independiente. Tiene la oficial, que de alguna manera protegía a Moyano, la disidente y Bebote Álvarez, que quiere volver. Tenés un desastre de barra brava. Tres listas. Tenés tres listas. Quizás es el peor escenario de los clubes del fútbol argentino el que tiene Independiente con la barra. ¿Cómo van a frenar eso? El segundo punto creo que me conoces y bastante de lo que hice cuando estuve en el ministerio, que hice con las barras. Independiente no tiene... Vos mismo dijiste que en 2017 empezaron a pasar los problemas con Moyano y con las barras había problemas desde 2017. Y fueron, cuando vos eras ministro. Fueron casi todos presos. El Estado garantizaba que no ingresaban al estadio porque es la única forma de volver a la familia. Eso lo hemos hablado muchas veces. Creo que había que hacer dos cosas. El Estado hacerse el cargo de la admisión y sacar los barra bravas para permitir que vuelva a la familia y permitir otra vez que se jugara el local y visitante. Eso lo hicimos y 4 años yo no tuve un solo muerto en una cancha de fútbol. Como ministro, pero digo, Independiente. Ahora, lo que hay que hacer es avanzar con el coraje que al estadio no es de los barras. El estadio es de los socios, es de la familia. Y en eso vamos a pedirle al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que nos acompañe en esa pelea que hay que dar. A Bernie. En la cancha de Independiente o en cualquier cancha. Sí, pero tenemos la cancha de Independiente porque tuvieron a los tiros en Avenida Mitre frente a la sede del club cuando estaba por volver el público visitante. Tuvieron partidos donde se enfrentaron a tiros los 3 grupos de barra brava a minutos de empezar los partidos. Tuvieron pelea de barra brava cuando fueron las asambleas de socios. Pero en definitiva, ese es el club que... Lo que yo te estoy diciendo, eso no lo tiene que trabajar. Porque yo me hice responsable cuando fui ministro. No es un tema que tiene que hacer el dirigente del club. Lo tiene que hacer el ministerio, porque estamos hablando de seguridad. Eso lo tiene que hacer la policía y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿El club le da las entradas a los barras? No, eso es lo que no va a pasar. Eso es lo que no va a pasar. Eso por un lado. Por el otro lado, el primer lado, es ¿qué vamos a encontrarnos? Bueno, cuando nos hagamos cargo, creo que el día jueves nos hacemos cargo, tenemos un proceso de un mes, de un sistema de auditoría. Entre un mes nosotros vamos a presentarle a la sociedad, a los socios independientes, qué es lo que nos encontramos. Y por supuesto que si encontramos algo que no tenga que ver, esté contrario a la ley, vamos a presentarlo a la... ¿Cuánto es el pasivo? El pasivo del último balance aprobado a escondidas el otro día fue de 4.500 millones de pesos de deuda. Eso habrá que ver cuánta deuda no está ahí, cuánta deuda flotante aparece. ¿Parece que es la base eso? 4.500 millones de pesos para empezar a hablar. Sí. ¿Y a dónde sospechás que se fueron? Y hay muchos negocios que se hizo con el fútbol, mal hecho, jugadores que se compraron carísimo, los más caros de la historia de Independiente, como Cecilio Domínguez, que se terminó yendo libre. O sea, vos terminás pagando a un jugador 8 millones de dólares y te terminando dando 0 porque se fue. ¿Cuánto valió, cuánto costó ese jugador? 8 millones de dólares, pero aparte creo de esos 8 debe 4 Independiente, con lo cual está embargado. Compró jugadores en valores como el Guante, que lo trajo Independiente por 5 o 6 millones de dólares y se fue libre. Bien, muy breve, tenemos que cerrar. Sí, ¿mito o realidad que ponía plata de camioneros en Independiente? No, yo creo que hoy con la deuda que tiene Independiente no creo que hayan puesto nada. La verdad que la deuda es gigante de Independiente. Y la cantidad de deuda que queda para adelante, más la que va a aparecer, porque seguramente cuando te haces cargo va a aparecer flotante, corriente, va a ser muy importante. Seguramente si ustedes nos invitan, le diremos qué es lo que debe, porque lo queremos comunicar, y por qué debe Independiente. Y tomar una nueva etapa, que es que el socio sepa lo que entra y lo que sale. Esto que pregonamos para el Estado tiene que ver en un club que los socios son los dueños. Que cada socio sepa que lo que entra en la masa social todos los meses, cuánto entra y cuánto sale y en qué sale. Bien. Ritondo, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Tanda, por favor. Muy bien. Vamos a mostrar algo que es bastante impactante, que es un audio de un preso de la cárcel de Rosario que se ofrece a intervenir en una interna de camioneros. ¿De qué modo, señor, usted puede intervenir? Bueno, matando al rival.
Rolo Barbano. Diego, lo que se investiga en Santa Fe en este momento es si en el marco de la interna que hay en el sindicato de camioneros a nivel provincial, ustedes saben que desde 2016 Sergio Aladio está a cargo de la conducción provincial del sindicato, es un hombre opositor a Moyano que ¿qué hizo? Le creó como un gremio alternativo a Aladio que encabeza Juan Manuel Chulich. ¿Qué es lo que trascendió en las últimas horas? Un audio que la justicia adjudica a Juan Manuel Chulich, donde él estaría hablando con un preso del penal de Piñero, hablando sobre la posibilidad de pagar para que se cometa un atentado contra Sergio Aladio. Esto es lo que se está investigando en este momento. Chulich está investigado por apretar a camioneros para que se pasen del sindicato que encabeza Aladio a su propio sindicato, y en ese contexto hay intervenciones telefónicas y hay un audio que surge ahora. Habla Juan Manuel Chulich, representante de Moyano a nivel Santa Fe, con un sicario detenido en el penal de Piñero. Escúchenlo. Ya, tu número me lo pasó Seba Camaño. Sí, ¿quién habla? Escuchame, nosotros somos los que le prendimos fuego al sindicato al aire. Ahora vos querés que lo caguemos a tiro. Tenés que bajar la moneda, amigo. Bajar la moneda y lo cagamos a tiro al toque. Como la vez pasada. Vos sabés que bajar la moneda y lo hacemos al toque. Pero después nos comunicamos bien. Bajar la moneda y le hacemos lo que vos quieras, como siempre. Listo. Bien. Ofrece el servicio. Claro, Siempre. es un sicario ofreciéndole un servicio a Chulich y diciéndole, nosotros somos los que le prendimos fuego el sindicato a Aladio. O sea, están hablando de una situación previa que también se está investigando. Hay que decir que Chulich desmiente que él en este audio esté hablando de lo que escuchamos que está hablando. Dice como siempre al final, ¿no? Claro, por eso digo, hay una situación... No niega el audio, no niega que es él. Lo que están diciendo es que él no está contratando nada, que él claramente está sorprendido por la conversación donde él tiene una situación pasiva y el que le habla es otra persona, y lo que está diciendo es que esta grabación de alguna manera fue plantada para dejarlo a él en una situación de sospechosa o desventajosa. Lo cierto es que la interna entre Chulich y Aladio, camioneros de Santa Fe, está en estos términos. Digo, pero por eso, Rolo, el tema es ese. No es un audio en el espacio perdido. Es un audio que hace juego con un montón de cosas muy terribles que están ocurriendo, donde ya hay un ecosistema que está de este modo. Sabemos los conflictos que hay también ahí en la cárcel, la ambigüedad de la justicia y de las autoridades para intervenir fuerte, todo lo que se planea desde la cárcel con teléfonos. Entonces, no es sorprendente esto. Como se alquila gente, mano de obra para balear persianas, a un carnicero le pueden poner una bala como mensaje. Pero ha pasado también con el sindicato, Diego, y también ha pasado con empresas apretadas por el sindicato. La Virginia fue baleada en agosto pasado, el Frente, porque había un conflicto con el sindicato de camioneros. La gente de la mesa contra los bloqueos también ha recibido amenazas. Hay una causa judicial contra 19 camioneros que responderían a Chulich, al hombre que escuchábamos hablar recién, Modus operandi. por apretar justamente a afiliados de una empresa. Entonces, lo que estamos escuchando, si bien Chulich dice, yo ahí no estoy pidiendo nada, me están hablando a mí, lo dice con otras palabras, pero dice, esto es el armado de una causa a partir de una conversación telefónica en la que yo no estoy teniendo un rol activo. La realidad es que lo que viene pasando en Rosario y en Santa Fe con camioneros es que hay una interna feroz que se está dirimiendo con sicarios. Esto es lo que hay que dejarle en claro a la gente. Esto ilustra una situación que ocurre en las calles de Rosario y te diría en otros lugares de Santa Fe también, en Venado Tuerto, desde donde se hizo esta escucha, que es algo que está ocurriendo. Estamos graficando algo que pasa a diario. Pablo de León, a propósito. Bueno, esto muestra, y la elección de ayer en Independiente, que margen de la discusión de Domans y el PRO, cuánto tiene que ver en esto, una situación delicada que está pasando hoy la familia Moyano en términos políticos. Evidentemente la derrota en Independiente tiene un impacto para Hugo Moyano, también su relación con su hijo y con un Pablo que sube la apuesta respecto de la negociación, va a ir a fondo la negociación paritaria de camioneros, va a ser durísima, va a ir a fondo. Recuerden la frase, neumáticos
esa paritaria va a ser un poroto al lado de la nuestra. Y en el marco de que está él discutiendo la interna. Por un lado, el presidente lo llama, luego de dejarlo afuera a una cena, lo llama, lo cita personalmente, pero Pablo Moyano tiene una terminal política muy clara con Máximo Kirchner. Él está obviamente alineado con Máximo Kirchner y acá pueden aparecer algunas cosas que Pablo diga sobre Massa. Le dijeron, decí, pero tranquilo, hasta ahí nomás. O sea, lo usan de ariete. Y sí, bueno, lo usaba su padre Ariete, ¿no? Bien. Sí, mañana a las 2 de la tarde se reabre la paritaria. Pablo Moyano ya dijo que quiere. Hay como una especie de pulseada a ver qué gremio consigue el número récord. Las 3 cifras, Pasar la a más las 3. importante. Ya viene amenazando en ese contexto de negociación Pablo Moyano que, como todo el kirchnerismo, además quiere la salida del ministro de Trabajo. Bueno, mañana se abre, veremos cuán ágil y cuán conforme lo dejan a él y a camioneros en el aumento que se va a dar, si el gobierno decide, digamos, aceitar o no esa paritaria y cuál es la reacción de los empresarios en transporte, que a veces lo padecen. Sí, ya los amenazó, Sí. además de que iban a tener que Y desarrollar. el kirchnerismo tiene un nombre para el Ministerio de Trabajo. A ver, eso quiero en segundos finales. Recalde. Moroni. ¿Te suena el apellido Recalde? Héctor. ¿O Mariano? Mariano primero, Héctor, modelo con más kilometraje, Claro, pero misma marca. Cristina lo quiere más a Héctor, pero el nombre es Mariano. Muy bien, hemos llegado al final. Ahora, Darío Lopreite con TN a la noche. Hasta mañana.